Señoras y señores, queridos amigos, sean bienvenidos una semana más al Braserillo. La semana pasada nuestro espacio coincidía con la noche electoral en Madrid. No emitíamos nuestro programa, pero una semana después regresamos fieles a nuestra cita para analizar cómo viene la actualidad, que es evidente que pasa por los resultados de esas elecciones en la comunidad madrileña y que, como ya saben, han significado un éxito arrollador en el sentido literal de la palabra, por parte de Isabel Díaz Ayuso, que gobernará la comunidad vecina 2 años más gracias al apoyo mayoritario del electorado, que castigó duramente a las fuerzas de la izquierda y al denominado Partido de Centro Ciudadanos, que no tendrá representación en el Parlamento madrileño. Pero hubo más consecuencias, más daños colaterales, como la retirada de la política y la dimisión de todos sus cargos esa misma noche en Unidas Podemos de Pablo Iglesias, el zarpazo que el partido de un ex de Podemos, Íñigo Errejón, le ha pegado nada más y nada menos que a la Federación Socialista Madrileña, el PSOE del candidato Ángel Gabilondo, que tampoco recogerá su acta de diputado, es decir, batacazo y debacle del PSOE madrileño, Vox creciendo mucho menos de lo que esperaba, la ya referida estocada mortal a Ciudadanos y victoria absolutamente abrumadora de Ayuso, que, como saben, teñía de azul el mapa autonómico de la Comunidad de Madrid. Y todo esto quizá pasó porque algunos pensaban que unos cuantos millones de ciudadanos madrileños iban a votar para poder tomar cañas o berberechos, sin acordarse de que lo que desean, como millones de españoles, es poder abrir sus negocios, sus establecimientos, mantener su puesto de trabajo y de esa manera seguir en marcha y poder dar de comer a su familia y pagar sus impuestos. El 4M está clarísimo que catapultó a Ayuso y al Partido Popular, del que dicen casi todas las encuestas, que pone por primera vez a Pablo Casado por encima de Pedro Sánchez, un 4M que ha hecho retroceder al PSOE en intención de voto, según las encuestas, y que sigue manteniendo con menor aceptación a Podemos y Vox, relanzando a Más Madrid y desplomando a Ciudadanos. También las elecciones del 4 de mayo nos volvieron a recordar que tan importante es saber ganar como saber perder. Algunos echaban la culpa a la poca intelectualidad de los votantes, todo un autoengaño, sin ver la realidad, que no es otra cosa que la aguantá en la cara de unos resultados muy peligrosos y preocupantes para ciertos partidos. Se escuchó mucho esa noche la cantinera de que había ganado el fascismo y el franquismo, dos conceptos que millones de personas en este país no han conocido ni conocerán. Pero claro, si no piensas, actúas y votas como esa parte de la izquierda, eres franquista. Son así de simples, porque esos eslogans, esas frases e insultos de la campaña que no han funcionado y que, por cierto, le hicieron perder a Susana Díaz su última campaña en Andalucía, les ha hecho estrellarse a toda la izquierda de Madrid sin explicar programas, ideas y qué iban a hacer para ayudar a salir del túnel a los madrileños. De seguir con esa estrategia, pues podrían repetir estrepitosamente en próximas citas electorales. Quizá, dicen por ahí algunos analistas, en algún otoño no muy lejano. Seguir con el mensaje tan manido y cansino del franquismo, la ultraderecha y el fascismo, pues creemos, yo por mi parte, que les hará entregar votos, y aunque lo nieguen o sea un argumentario, esa situación no solo se dará exclusivamente en Madrid. Hay desolación en la izquierda y un estado de ánimo preocupante en los socialistas. Ayer dijo Pedro Sánchez, en este inicio de semana, después de viajar a Portugal y a Grecia, que hay que aprender con humildad de esta derrota. Miren, hay varias figuras de la historia más reciente de España que vienen diciendo estos días que los españoles van a castigar la pésima gestión de la pandemia, llena de errores, errática, y de las mentiras también que en algún momento ha hecho el gobierno. Hay nombres muy destacados que subrayan que también los españoles están castigando los peligrosos pactos con el populismo, con los partidos de la izquierda más radical y trasnochada, y con los que son separatistas que buscan sistemáticamente la desestabilización del país para sus fechorías. Esas figuras de la historia más reciente son los que dicen que este gobierno va a pagar sus encuentros y alianzas con partidos y políticos que están en contra de las libertades y derechos que nos ha dado la Constitución. Esas figuras no son precisamente de derechas. González, Guerra, Leguina, Redondo Terreros son los que hicieron un gran PSOE, un partido con valores, moderado, incluso amenazado por los que ahora pactan con este gobierno. Son figuras históricas, nombres propios con mucho peso en su día y todavía hoy que afirman que Sánchez, su secretario general, es un lastre. Y lo que desean estos y muchos otros que ustedes conocen muy bien, ilustres y convencidos socialistas, es que, de no rectificar y cambiar el rumbo, abocará a ese gran partido al desastre, como desastroso fue este último fin de semana
después de desaparecer el toque de queda, con las lamentables, dantescas imágenes del macrobotellón, porque en esta pandemia lo de la inmunidad no, pero lo del rebaño lo estamos clavando. De ello hablaremos y de muchos asuntos más de máximo interés con los 4 grandes analistas que ya les presento. Antonio González Jerez, director de ABC en la provincia de Toledo y en Castilla-La Mancha. Muy buenas noches. Hola, buenas noches, ¿qué tal? Bueno, pasaron las elecciones, vacunado perfectamente, en perfectas condiciones. Vamos pasando fases ahí, como ves. Y, como digo, asuntos de máximo interés, ¿verdad? Por supuesto, por supuesto. A tu lado, Florentino Delgado, abogado, profesor de Derecho y también especialista en ciencias políticas, otro vacunado. Fíjate, estamos entre buenos vacunados y casi inmunizados, ¿eh? Don Florentino, buenas noches, bienvenido. Buenas noches a todos y particularmente, que hace mucho que no lo digo, a mis pueblos. Las Navas del Morocondo, Sotillo de las Palomas y Montes Claros. ¿Sotillo de las Palomas es el pueblo de Ayuso? No, es Sotillo de Ladrada, ¿no? Sotillo de las Palomas es un pueblecito... De los padres de Ayuso, ¿no? De ella hablaremos hoy aquí. Bueno, los pueblos van a tener Muchos no me conocen. Los pueblos van a tener hoy un protagonismo muy especial en este programa. Precisamente vamos a hablar de despoblación. Carlos Bermejo, periodista y también analista político. Muy buenas noches, bienvenido. Muy buenas noches, Jesús, muchas gracias. Apasionante se presenta el debate, ¿verdad? La verdad es que en análisis político, después de las elecciones madrileñas, abren todo un foco de debate sobre el futuro y sobre lo que nos va a deparar y sobre el imán que va a tener sobre el resto del territorio español. Bueno, eso hay mucha gente que piensa que esto no es extrapolable a España, que Madrid es Madrid, que bueno, pues España y todas las comunidades son otra idiosincrasia totalmente política diferente. Don Javier Semprún, buenas noches. Muy buenas noches, ¿qué tal? Es un placer tenerle aquí. Yo creo que son apasionantes también los temas. No por recurrentes dejan de ser apasionantes. ¿Empezamos por ahí? ¿Son extrapolables los datos de las últimas elecciones en Madrid a España, al resto del territorio nacional? Yo creo que no, en absoluto, porque de la misma manera que no lo fueron los resultados de Cataluña, y lo estamos viendo. Por ejemplo, Paco Núñez se ha animado a pedir ya rápidamente elecciones y ha sido su propio partido, por 3 vías, el que le ha dicho que no toca. Que no toca. Le han explicado que no tiene nada que ver la pandemia, se lo ha explicado Maroto, que no tiene nada que ver la pandemia en Madrid con Castilla y León, Castilla-La Mancha, Extremadura, poblaciones envejecidas. El presidente andaluz le ha explicado que ahora es momento de trabajar por la pandemia y cuando venzamos al virus pensaremos en elecciones. Y bueno, yo comprendo que está la euforia, ¿no? La derecha se ha llevado una alegría. Lo gracioso es que hablas, por ejemplo, tú mismo dices, la izquierda se ha llevado un duro castigo. En resultados globales, la izquierda no se ha llevado un tan duro castigo, es decir, hay un desequilibrio evidentemente en favor del Partido Popular y Vox juntos, pero la derecha junta mantiene un alto número de diputados que puede hablar todavía de un bipartidismo. Lo que pasa es que efectivamente el Partido Socialista se ha llevado un buen parapalo, Más Madrid está exultante y piensa que casi tiene una victoria como partido, y en Podemos han aprovechado para mantener el tipo y hacer limpieza. Bueno, entonces me tendrás que decir si es error de campaña o no, pero luego hablaremos. Mal candidato elegido, error de campaña, no es un candidato adecuado. A ver, los coletazos de las elecciones en Madrid, os lo pregunto a los 3 restantes tertulianos, se siguen sintiendo, está clarísimo, con bastantes interrogantes y diversos puntos de análisis que os planteo. Vamos a recordar, Iglesias, que ya es pasado, Ciudadanos en crisis galopante, el PSOE en horas bajas, Más Madrid cotizando a la alta, Vox manteniéndose y el PP con una Ayuso esplendorosa. Te pregunto, Antonio, ¿crees que es extrapolable lo que podría pasar en próximas citas electorales? Bueno, vamos a ver, el resto del territorio. Lo último decía Javier del papel de la izquierda. Bueno, solamente digo que Ayuso suma 6 o 7 diputados más que toda la izquierda. Tú dices que sí que ha sido castigo. Entonces, y también además comparaba con Cataluña. Es que yo tengo la sensación, y creo que mucha gente, que Castilla-La Mancha es mucho más parecido a Madrid que a Cataluña. O sea, con Cataluña no tenemos nada que ver, en absoluto, por cuestiones obvias, no independentistas. Entonces, si hay algo a lo que tiene una similitud mayor, es con Madrid. Entonces, bueno, pues veremos a ver qué pasa. Lo que sí es cierto es que hay un partido que estaba hundido prácticamente después de las elecciones catalanas, que era el partido, y ahora está en la cresta de la ola. Esa confianza, quieras o no, se tiene que transmitir de alguna manera, porque igual que hay modas, en la moda, en el fútbol, en lo que viste, en la política igual. Y me parece que puede haber en Castilla-La Mancha,
Si me dice Cataluña, País Vasco, Claro, es pues que siento, no. tu Pero en pregunta Castilla-La Mancha... son extrapolables a Castilla-La Mancha. Claro, la es que- situación de partida es No. tan distinta, No. empezando, Claro, empezando efectivamente. por un Ciudadanos que con quien ha pactado en Castilla-La Mancha es con el Partido Socialista. Ya, pero es que Entonces- Ciudadanos no sé si va a contar mucho ya. Vamos a ver el gráfico. Vamos a ver un gráfico, Florentino. En Madrid es donde es lo que ha contado. Vamos a recordar, ahí lo tenéis. 44% del Partido Popular. Ahí está la clave. En ese segundo color, en ese azul, Si Ciudadanos, si los votos de Ciudadanos azul roto. todos hubieran ido al PP, Claro. yo creo que hubiera tenido la mayoría absoluta solamente el PP. Florentino, analiza. Mira, más Madrid, 16%. Yo creo que PSOE, Vox, Podemos. Yo creo que Madrid es singularísimo. Entonces, ni sí ni no, sino todo lo contrario, pero yo afirmo que Madrid es absolutamente una plaza independiente. No diría que sea una isla, pero yo no creo que se parezca a nada. Y luego, hablando un poco Madrid de... no lo es que- España, según tú. Sí, pero que no se parece a bueno. ninguna otra región Bueno, o comunidad. Se rompeó las de Tiene las su Españas. idiosincrasia propia y característica y funciona a su manera. ¿Qué ha ¿no? pasado en tu juicio, entonces? Pero está muy próxima a Castilla-La Mancha. ¿Sí? ¿Qué ha pasado? Ya, ¿Qué pero ha pasado? vamos a ver, Castilla-La Mancha, es que el PSOE de Castilla-La Mancha, la percepción que yo tengo es que es un PSOE, llamémosle entre comillas, conservador. Pero- Entonces Hay aquí miles de aquí la castellanos gente manchegos que trabajan en Madrid pero y viceversa. la gente de Castilla-La Mancha está cómoda con este PSOE. Lo ha estado No, si yo siempre. no digo que no. Lo ha estado con Bono y lo ha estado con Emiliano. Un PSOE más y conservador. casi más cómoda, incluso diría yo, que con la propia Cospedal. Florentino, porque tú no- tienes la teoría de que es un PSOE más conservador, el que hay en Extremadura, en No, Castilla-La Mancha. yo no sé si es en teoría, yo creo que es Castilla-La- una realidad. Más moderado, podemos el decir PP más moderado. Solamente creo que vean 4 años en Es más Castilla-La Mancha, moderado. eso es evidente. Es que Solamente 4 años. gentes de Castilla-La Mancha son las gentes de Castilla, de la gente clásica de Castilla, gente buena, tranquila, trabajadora, sosegada, donde no se da a las aventuras extrañas, está plácidamente instalada en un mundo bastante rural aún. Hay grandes pueblos, grandes poblaciones. Ciudad Real, por ejemplo, Ciudad Real es muy parecida a Pero que no Extremadura. no quiere líos. ¿verdad? Yo creo que no, está tranquila, sosegada y no veo yo Bueno, que haya ninguna Ber- extrapolación hacia acá. Bermejo, ¿es extrapolable? Venga, la primera cuestión que os planteo. No sé si los resultados son extrapolables. Sí que es cierto que esa misma noche electoral Ábalos salió poniendo voz al PSOE y reivindicando que Madrid no era España o que los resultados de Madrid no eran extrapolables al resto de España, pero se equivocaba Ábalos cuando él piensa que los resultados de Cataluña en la gran debacle del Partido Popular eran también extrapolables al resto del país, ¿no? Yo creo que para poder responder a esa pregunta tenemos que analizar 4 conceptos que son fundamentales. La primera, la victoria de Ayuso. Ayuso y Madrid han demostrado que el gobierno es mejor que el desgobierno, que ejercer responsabilidades es mejor que inhibirse de ellas o que abdicar de ellas, y que la libertad de vivir, de hacer, de emprender es mejor que la prohibición, que la imposición, que la arbitrariedad. 2, la debacle del Partido Socialista que tú decías, esa campaña de la izquierda de Madrid de fascismo o democracia ha sido peor que ridícula, ha sido un enorme error, y esta izquierda en Madrid no ofrecía nada, no proponía nada, simplemente iba camino de esos resultados en los que ha habido gran sorpaso por parte de Gran Madrid. El tercero de los puntos es esa salida de Iglesias, del gran líder personalista del partido Podemos, de un partido comunista muy centrado en la persona de su líder. Hablaba yo antes de que el modelo de libertad se entiende, funciona y además los ciudadanos lo quieren, y Iglesias representaba todo lo contrario a la libertad, no era el control de los medios de comunicación, del CNI, de la educación, de la vigilancia de las personas, de sus conversaciones, de la propiedad privada, del expropiese. Entonces eso también ha tenido que ver mucho con la salida de Iglesias. Y el último y cuarto punto, el que hablabais de la desaparición de Ciudadanos, por entender el concepto de si estos grandes modelos son extrapolables al resto del país, pues ¿qué ventajas ha sacado España del multipartidismo? Creo que ninguna, ni en términos políticos, ni en términos económicos, ni en términos sociales, ni en términos internacionales. Fijaros que en los 2 partidos que hace 7 años llegaban a la esfera política para cambiar todo, para romper el bipartidismo, Ciudadanos y Podemos, hoy prácticamente son residuales o han desaparecido. ¿Cómo valoráis? Sí, Antonio, voy a preguntar cómo valoráis la despedida de Pablo Iglesias. Es decir, esto no puede pasar desapercibido, no le vamos a mandar a negro todavía, ¿no? Pero bueno, Antonio, Sí, querías yo, apuntar. la verdad que fue una degradación progresiva en las últimas semanas que muchos no acertábamos a adivinarlo, ¿no? Pero ya descubrimos de que decidió, no sé en qué día, en qué momento, que su vida política había terminado para dedicarse a la televisión, que es donde empezó. Pero en fin, cada uno tiene sus aspiraciones vitales y no tengo nada que decir. Pero yo sí que me gustaría decir una cosa respecto al Partido Socialista, al hablar de si son extrapolables o no.
Yo creo que la gran ventaja de principio por ahora que tiene el PSOE de Castilla-La Mancha es que mientras que en Madrid Ayuso y el PP se enfrentaron al PSOE de Pedro Sánchez, aquí en Castilla-La Mancha posiblemente no sea el de Pedro Sánchez, claro, sino que sea el de Emiliano García. Y yo creo que esa es la gran diferencia que puede tener el PSOE, porque es que está bien claro que Pedro Sánchez se propugnó como candidato. Vosotros que lleváis los dos, bueno, y Carlos también, en muchas campañas electorales a vuestras espaldas, en Pruni y Antonio González Jerez, ¿no? Esa frase en un debate de Ángel Gabilondo diciendo: Pablo, venga que nos quedan 11 días, que tenemos que ganar esto y tenemos que ir juntos. Yo creo que esa es la puntilla del socialismo este moderado que existe en Madrid y en muchas comunidades, pero también en Madrid, que han dicho, pero si es que estás cantando la gallina. Yo creo que ese es un error de bulto, ¿no? Ya dijo Leguina que valoraba esta semana, a ver, Leguina toma protagonismo por quién es que es el último presidente, para muchos socialistas quizá esté olvidado, ¿no? Pero él ha dicho que no puedes meter en un gobierno a gente que no respeta la Constitución. Y antes, cuando yo he hablado de castigo, y estamos valorando ahora, y os pido también a todos esa valoración que ha hecho Carlos sobre Pablo Iglesias, estamos valorando esa despedida de Pablo Iglesias, y yo creo que el error de marketing electoral que ha tenido el PSOE al ligarlo todo a esa carta de Pablo Iglesias. Vamos a ver, esto es como cuando tu equipo gana y tú ya sacas las conclusiones que te dé la gana, porque el resultado avala cualquier valoración o cualquier conclusión. Nos pusimos al cojo de defensa lateral izquierdo y acertamos porque ganamos 3-0. Entonces, pero por ejemplo, decir que lo que en Madrid se ha decidido entre gobierno frente a desgobierno, cuando el gobierno ha sido incapaz de presentar unos presupuestos, que es el ABC o la estructura de un gobierno, o cuando se presenta se adelanta a las elecciones y te dice la presidenta que es que no ha podido gobernar porque Ciudadanos no me ha dejado, entonces no podemos decir que se ha presentado un gobierno contra un desgobierno. Y cuando dices además que la otra parte es que te asfixia porque gobierna. Entonces, la gente ha elegido gobierno. La gente no, vamos a ponernos de acuerdo. La gente ha castigado las alianzas, que es un acto de gobierno. Eso es lo que yo he subrayado. O la gente quiere un gobierno. Ha premiado un gobierno frente a otro gobierno, que es el central. Pero ya no es gobierno frente a desgobierno. Pero es que para mí ha sido el gobierno regional frente al gobierno de España. Pero si es que pero es que el gobierno regional realmente que ha legislado, ¿sabes cuántas? No, vamos a ver, vamos a hablar en serio. La gente ha votado, ha premiado un mensaje de castigo. Eso lo puedo admitir al gobierno por algunas medidas que en la gestión, pero desde luego no ha premiado gobierno. Pues esas medidas. La Comunidad de Madrid, en la peor pandemia que recordamos. Javier, no estoy de acuerdo, porque ¿cuántas leyes ha aprobado la Comunidad de Madrid en estos 2 años? Fíjate, si las cuentas con los dedos de una mano, te invito a cenar. Antes decía Antonio, Ayuso está de moda, y cuando a la gente le gusta algo es porque su mensaje ha calado en esa sociedad. Algo habrán hecho menos bien el resto. Hablamos de marketing, cuando ayer Ayuso entra en la caja mágica para ver la final del máster, la gente deja de ver el partido para aplaudir a la presidenta. Por lo tanto, no están castigando a Pedro Sánchez, están aplaudiendo la labor, la gestión de un gobierno. De un gobierno que ha tomado determinaciones que ha tomado decisiones. Nadie, es decir, ni el 10% de los votantes de la Comunidad de Madrid, ni el 10% puede decir un solo acto real de gobierno de Ayuso. Ni una sola ley. Ni una sola ley. Pero sí puede decir otra cosa. Bueno, vale. Yo te voy a hacer un apunte para dejarme terminar. Es decir, si tú lo planteas gobierno... esto es otra cuestión. Esto es marketing de la derecha contra marketing de la izquierda. Una campaña... Dime las leyes de Pedro Sánchez. Dime las leyes de Pedro Sánchez. Mira que ahí siempre nos habéis ganado. Vamos a ver. Silenció el Congreso. Javier, silenció el Congreso. Pero tomó una decisión de gobierno que es plantear un estado de alarma y planteó unas decisiones de gobierno. Ya ha sacado leyes y le critican. O sea, si le critican porque saca leyes y decretos ley, ahora decimos que es un desgobierno. ¿Tiene sentido? Quiero escuchar a Florentino, por favor. Venga, Florentino. Sí, bueno, yo lo que creo es que en este caso concreto la gente ha pasado un poco de lo que la cansa. ¿Y qué le ha cansado? La agitación. ¿Qué le ha cansado? El insulto. Todas esas cosas que todo el mundo hemos visto, que todo el mundo ha podido observar y contemplar, incluso le ha dado tiempo a reflexionar sobre ello. Entonces han visto lo que quiero decir fundamentalmente en contraste con eso, por ir un poquito al grano, es lo siguiente. ¿Qué es lo que aparentemente, por lo menos, ha visto la gente que no le han dejado hacer a Ayuso?
¿Por qué Ayuso ha cogido mucho protagonismo? Porque ha sido, digamos, el escudo donde iban a parar todos los golpes del PSOE y de Pedro Sánchez. En consecuencia, la gente siempre tiende a ponerse del lado de aquel que es atacado. Estoy de acuerdo. Punto uno. Aunque Dos, no te acostumbres, si personalizamos, decimos Gabilondo, una persona moderada, una persona que a mí me recuerda un poco a los antiguos curas de la transición que salían rebotados del sacerdocio y se unían a la tendencia llamada socialista, progresista, incluso comunista. Muchos curas comunistas de aquel entonces eran o provenían, digamos, del ámbito, digamos, religioso y se hacían socialcomunistas, no en el sentido peyorativo, sino en el sentido definidor de la tendencia o de la ideología. Y entonces una persona desubicada. Gabilondo para mí es una persona desubicada en el actual PSOE. O sea, el PSOE que rige los designios de España actualmente es el PSOE que se asocia con toda gente extremista, soberanista, independentista, ex apoyadores del terrorismo. Bueno, claro, no, eso es muy importante. Claro. Entonces, mucha gente ha reflexionado sobre esas cuestiones y, sin embargo, ha visto a la pobre chica Ayuso, que no habrá legislado mucho, porque entre otras cosas se lo han dificultado, entre otras cosas también se lo han dificultado, ¿no? Pero ha sido continua y permanentemente atacada, incluso no defendida en ocasiones, según se dice, yo no soy tan experto como para confirmarlo, que hasta su propio partido le tenía un poco así en la duda de si le apoyaba o no le apoyaba. Señores, y termino con un apunte sobre Iglesias. No así. Venga, si lo de Iglesias y termino un apunte sobre Iglesias, Ciudadanos no lo voy a tocar. Votado porque no ha sido sumisa, Iglesias para mí determinante, es otro desubicado, es un agitador revolucionario extemporáneo. Es decir, para mí, sin ánimo de faltarle, es un aventurero que cuando ha llegado a la gestión se ha visto incapaz de gestionar, porque no ha sido ni gestor público ni gestor privado, es decir, no ha sido nunca ni un funcionario público trabajando al servicio de los demás, ni ha sido un empresario ni un profesional que haya trabajado en lo privado. Y por lo tanto es una persona que fracasa en aquello donde va para lo que no está terminado, para lo que no está preparado. Antonio Araje, va evictis. Yo creo que es importante analizar desde el punto de vista sociológico qué es lo que ha pasado en estas elecciones. Y me refiero a que Ayuso ha tenido 900.000 votos más, se dice pronto, ¿eh? Entonces, ¿eso qué significa? Fuga. Como ya sabemos, todo el mapa es azul. Sí. Es decir, excepto dos pequeños municipios. Eso no había pasado nunca. O sea, yo me acordaba de las elecciones que ganó Felipe González, que barrió. O sea, no recuerdo otra semejante, ¿no? Entonces, ahí he tenido prácticamente todos Ciudadanos. La abstención, porque hubo ¿cuántos puntos más de participación? No recuerdo ahora mismo, pero bueno, considerable el incremento, ¿no? ¿Algunos de Vox? Todos los que se abstuvieron le han votado. ¿Algunos de Vox? Pero es que ha votado gente del PSOE. El PSOE ha votado, entonces hay socialistas, votantes socialistas que han votado a Ayuso. Sí. Eso está matemáticamente medido. Y otra cosa que ha conseguido Ayuso también es frenar, contener a Vox, que antes, hace unos meses, era impensable. Dos fenómenos. Por favor, hay que dedicar un minuto por lo menos, y dedicaría más, ¿no? Pero Ciudadanos, Florentino, que es especialista en esto, o sea, proyecto en el que formaste testimonialmente parte, ¿no? Yo ya lo he definido. Porque desde tu punto de vista, incluso, ya me dijiste una vez que incluso ya en la era Albert Rivera se había convertido, según tu opinión, en un partido, digamos, tradicional en cuanto a poderes internos y lucha por subir peldaños, ¿no? Sí, estaba ya cantado. ¿Y ha sido su entierro? Hubo una corriente que se llamaba de transparencia incluso, y la ahogaron en su nacimiento. Incluso hubo algún tipo de una forma de rito itinerante. Pues dependerá de lo que ocurre en estos 2 años. Pero yo le veo hundido, pero veo ahora al pobre Edmundo Val y lo utilizan para todo. Ya está incorporado al Congreso ahora, no tienen a nadie. La clave de Ciudadanos es que dices, ¿pero quién es Ciudadanos? Si no tiene a nadie. Solamente tiene a Edmundo Val, por ejemplo. ¿Ese centro se va a la derecha del PP? ¿Ese centro derecha? Bueno, no tengo muy seguro quién se va a cada partido, ¿no? El votante, los descontentos con Pablo Iglesias, votantes de Podemos, han dado su voto a Más Madrid. Muchos del PSOE, en torno a un 7% de los votantes del PSOE madrileño han votado a Ayuso, que no al PP, pero sí a la figura de Ayuso, porque aunque Javier disienta del tema, creo que sí que ha sido una persona con capacidad de decisión en momentos en los que desde el gobierno central
se han abdicado de ese poder y han dicho, oye, las comunidades legislan, luego son los tribunales superiores de justicia, los tribunales superiores de justicia sobre el Supremo, es decir, se ha lavado las manos un poco el presidente Sánchez, mal que Javier te duela, y ha tenido esa responsabilidad de decisión Ayuso. Los de Ciudadanos yo creo que simplemente se han ido. O sea, el votante de Ciudadanos ahora no sabe hacia dónde girar, hacia un PSOE en horas bajas a raíz de Madrid y muy reprochable en cuanto a los pactos de gobierno con Podemos, a un PP que, excepto en Madrid, tiene cierto descontrol y quiere virar a un centro que nunca ha sido el suyo. Yo creo que en todos los distritos electorales de Madrid, excepto en dos, en Atazar y en Fuentidueña del Tajo, el PP ha ganado. En estos dos ha conseguido mayoría de votos el PSOE. Y no creo que haya sido un castigo a la izquierda, sino un aplauso hacia la labor. A ver, la última interpretación, porque vamos a hablar de encuestas ahora después de la publicidad. Es decir, el Partido Popular ha ganado en prácticamente todos los distritos, pero no quiere decir que la derecha en todos los distritos haya sacado más votos que la izquierda. No confundir, es decir, el Partido Popular ha sido el partido más votado en Vallecas, pero el voto de la izquierda era más en Vallecas que el del Partido Popular. Está claro que a la izquierda, frente a una derecha que se presenta prácticamente en un solo gran partido que frena a Vox, porque hace un discurso tan populista como el de Vox, y que capta el voto de Ciudadanos, porque Ciudadanos paga el pato de ese pacto con Pedro Sánchez para Murcia y tal, y se le van, está claro, pero no quiere decir que esto sea definitivo. Lo que ha pasado en Madrid es sencillamente que la derecha, y de la mano de Miguel Ángel ha demostrado que a populismo también saben jugar. Bueno, y que a populistas jugamos todos. Y que tú me hablas de comunismo y yo te hablo de libertad. Y tú me hablas de desgobierno y yo te hablo de desgobierno tú. Y tú me hablas de copas y yo te hablo de... La verdad es muy pequeño. Una libertad, no ha ganado el tema de la izquierda. Yo creo que hay una cosa que tú no observas o que a lo mejor te la guardas. Hay una cosa que a mí sí me llama la atención de Ayuso, que ha sido valiente y se ha identificado con aquellas capas de la sociedad que han necesitado apoyo sin duda o sin titubeos. Y ella se ha puesto del lado de los comerciantes, de los bares, incluso con el hospital Zendal, la ha echado con arrojo, se ha echado hacia adelante. Entonces ha sido una mujer decidida, una persona que la gente ha visto que es una persona decidida y que no ha sido timorata. Eso es importante. ¿Me has oído discutir algo de eso? No. Pero sí que ha hecho algo de carácter ha plantado cara, definidor de capacidad de gestión y de gobierno. Ahí lo ha demostrado. En toda esa batalla no ha hecho ni una sola ley, ni ha firmado unos presupuestos, ni nada. Pero tampoco ha presentado la izquierda ningún... No sabemos de ideas. Más que una ley, pero sí que el gobierno ha aprobado unas leyes que no sirven para nada. Señores, vamos a publicidad, vamos a hablar de encuestas, que están marcando además los últimos días también un cambio de rumbo. Pero bueno, a ver qué encuestas, según también la de tu periódico, Antonio, es arrolladora. Bueno, sí, yo creo que vamos a hablar del acierto del CIS o algo así. Sí, vale. Sigma 2, el CIS, bueno. Según Semprún, ha sido una guerra de populismos y ha ganado el populismo de derecha, ¿no? Sí. Enseguida continuamos, hay mucho que analizar aquí en el Braserillo hoy. Las encuestas, señores, marcan en los últimos días un cambio de rumbo y de ciclo, una subida del Partido Popular y hasta una fuga, como antes se ha hablado aquí, de votantes de la izquierda, más la suma de los votos de Ciudadanos, que harían que Pablo Casado en esas encuestas por primera vez tuviera una intención de voto más favorable a la de Pedro Sánchez. Me dan ganas de preguntaros otra vez por lo del bipartidismo, pero es posible... ¿Cómo se está marcando en estos barómetros que se hayan ido bastantes miles de votos del PSOE al PP? ¿Es posible eso, Antonio González Jerez? Sí, bueno, anteriormente dije que en Madrid por lo menos sí, es evidente, porque las cuentas, las matemáticas en este caso no mienten y ha sido así, pero yo creo en ese sentido Madrid ha sido una plaza distinta. Y hablas de bipartidismo, yo creo que aquí en Castilla-La Mancha no lo descarto. Esto va por zonas. En Castilla-La Mancha. Las últimas encuestas, de las pocas que se han hecho aquí, apuntaban tal vez que a lo mejor pudiera aparecer Vox en el Parlamento regional, pero no es descartable desde mi punto de vista. Eso está en la calle, Florentino. Lo de la altura, ¿no? Lo cansino que muchos
muchos ciudadanos españoles han dicho, bueno, joder, es que siempre pensando en partidos más pequeños, bueno, es la democracia, ¿no? ¿Cómo ves eso de, lo primero, encuestas, si te las crees o no? Yo no me creo nada y menos. Ahora puede salir la encuesta que quieras, pero como el gobierno se va a aferrar al poder durante los 2 años y además los que están con él le van a mantener también por intereses propios, yo ni me lo planteo. En cuanto al bipartidismo, yo creo que es algo que siempre está, no es que vuelva, es que siempre está. Lo que pasa es que una vez se debilita un poco por sus propios errores, se desgasta y surgen los partidos pequeños, estos bisagras o temporales, como son Podemos, como ha sido Ciudadanos, pero a la larga el bipartidismo se recupera, reflota y vuelve a ser un barco que navega con seguridad. Entonces, actualmente creo que lo que se va a potenciar va a ser el bipartidismo precisamente. Bueno, Carlos Bermejo, es algo, como digo, está a la calle, ¿no? ¿Has analizado las encuestas? Ojo, sí, bueno. El Mundo, ABC, La Razón, es decir, no hay... Bueno, también la ha hecho La Sexta y incluso, bueno, diversos partidos, medios de comunicación coinciden en un zarpazo importante de votos a favor del Partido Popular, ¿eh? Pero ¿cuál es la pregunta de esas encuestas? La pregunta es, ¿qué modelo de sociedad quiere usted ¿O a quién para votaría vivir? usted hoy? Yo creo que el modelo es claro. Constitución y libertad. Para eliminar el hoy, para eliminar la temporalidad de la encuesta, ¿qué es lo que queremos para nuestros hijos? ¿Qué queremos para nuestro país? Yo quiero Constitución y libertad, que son los dos valores en los que se ha upado precisamente la presidenta Ayuso para ganar de esta manera tan estrepitosa las elecciones. No es un modelo para preservar, que es el que da confianza, el que hace que un país sea atractivo, en el que hace que los inversores quieran llegar a estos países. No es casualidad que Madrid se haya convertido en un foco de atracción para la toma de decisiones. Yo creo que esas decisiones en el futuro sí que van a ir en el mismo sentido del modelo de Madrid, ¿no? También hay que tener en cuenta que la victoria de Ayuso no es la victoria del PP, sino que es la victoria de un nuevo PP. Ha demostrado a Casado y a Teodoro García Gea que el votante del Partido Popular está ya cansado de esos complejos, de esas cobardías, de esas medias tintas de las que ha hecho gala el PP en los últimos años. Por eso también se han ido muchos votantes a Vox. Y si el señor Casado pretende adelantar las elecciones en base a esas encuestas a las que tú decías en algunas comunidades autónomas, por ejemplo, escuchábamos que antes Paco Núñez ya se lanzaba a la palestra para pedir elecciones anticipadas en Castilla-La Mancha, auspiciados o emocionados por el efecto de Madrid, ojo, porque se pueden llevar una gran sorpresa. Semprún, y ahora voy a aguar un poco las encuestas, porque también otros analistas dicen que evidentemente Pedro Sánchez tiene unos presupuestos, puede gobernar 2 años, tiene un espectacular ritmo de vacunación. Por cierto, hoy hemos empezado este programa antes de las 10 de la noche y, bueno, ya a las 9 de la noche a mí me estaban llamando para vacunar, ¿no? Sí, a los ancianos de entre 50 y 59 años. Yo estoy entre los 50 y 59, perdón usted. Había un titular por ahí que decía, 59. empieza la vacunación a los ancianos de entre 50 y 59 años. La generación de los brincos y de los pequeñiques está aquí al lado. Sí, estos que tengo a la derecha. Y contigo. Digo, la vacunación va a un ritmo espectacular, favorece al gobierno. Los fondos europeos, ya sabemos que está loquito por irse a Europa para el tema de los fondos europeos y, como he dicho, los presupuestos. Es decir, tiene un colchón, un bed muy importante, señor Semprún, el señor Pedro Sánchez. Es decir, que aguan esas encuestas, ¿no? Es decir, tiene carraca, y tiene colchón. Eso sí, lo gestionará. Y voy a terminar luego una pregunta sobre Ayuso. ¿Qué piensas? Tiene presupuestos como para prorrogarlos un año y al año siguiente ya sería convocar elecciones, con lo cual no habría que hacerlos porque va a haber elecciones. Ha estado toda la legislatura con unos solos presupuestos. Bueno, Rajoy, ¿cuántos años tuvo presupuestos? Fíjate, es decir, no será el primer presidente que gobierne con unos presupuestos prorrogados. Del desgobierno de Ayuso, porque no había conseguido aprobar unos presupuestos y Pedro Sánchez ha tirado la mitad de su legislatura con los presupuestos de Montoro. Bien, hasta que ha podido hacerlos y hasta que ha tenido una mayoría. Si la diferencia está cuando tú tienes una mayoría parlamentaria y eres incapaz de hacer unos presupuestos, o cuando tú intentas hacer unos presupuestos sin una mayoría parlamentaria. Sí. Pues el mismo argumento sirve para Ayuso. Claro, por supuesto. Concluye, entonces, independientemente de eso, a mí me ha preguntado si Pedro Sánchez cree que puede aguantar. Sí, no, yo digo que si tiene colchón y tiene prórroga. Y te digo otra cosa, es decir, y lo has apuntado, es decir, pensar que Ayuso ha salvado al nuevo PP
Bueno, es no conocer al Partido Popular en ahora lo absoluto. pregunto, ahora Es decir, lo pregunto. Casado tiene un problema, Maroto tiene un problema, porque allí lo que está en juego es el retorno de Aznar y sus muchachos. Y ese Partido Popular que tuvo Aznar en la picota y ahí en lo más alto y estas cosas, y echan de menos aquella mayoría hegemónica, se basó en unos resultados que empezaron por la privatización de enormes empresas cuyos propietarios, cuyos mandamases eran los amigos de Aznar. El Partido Popular ahora no tiene tanta empresa que privatizar. No tiene empresa que privatizar. Tiene los fondos europeos y eso ya los tiene Pedro Sánchez. Fíjate, Bueno, reducir el Antonio, plan milagro español. Pero Javier, ahora le votan en Vallecas incluso, que antes no. Pero estamos hablando de encuestas, ¿no? Y quien ha hablado de encuestas una semana después ha sido presidente del gobierno. Y es que me gustaría comentar lo que dijo ayer, porque no deja de sorprender, ¿no? ¿Sobre la vacunación? No, sobre las encuestas. Le sobre las preguntaron, encuestas. o sea, una semana después, casi, 6 días después, Pedro Sánchez, el presidente del gobierno, se pronunció por fin. Ha tardado, ¿no? Bueno, de se fue a los Portugal. resultados electorales en Madrid. Y bueno, a reconocer que sí, que ha sido un duro golpe, pero dedicó más tiempo a lo que es una adivinanza, una premonición, un augurio, diciendo, la izquierda volverá. Es decir, dio más importancia que a los datos, la premonición, que bueno, es posible, pero no sabemos cuándo volverá. No, pero llama la atención, pero llama la atención. Es que el PSOE volverá, Sí, que sí. la izquierda no está tan lejos. O sea, Ya, que ya, la pero- diferencia entre la izquierda y la derecha en Madrid, Pero en un decirte- plano bipartidista, Que sí. no está tan lejos. Que sí, pero otra que, cosa que llama la atención, otra en cosa lugar es de que en hacer el- un examen así más y decir, bueno, Antonio, la izquierda se va hay otro detalle muy importante, que es que después de las elecciones de Madrid resulta que el actual gobierno de España se sustenta en los dos partidos perdedores en Madrid, que también es otro detalle que hay que tener en cuenta. Es decir, el PSOE, que nunca llegó a ser tercero hasta ahora, y Podemos, que también firmó un poco que eso le va a venir bien al PSOE, indudablemente, en las generales. O sea, Sí, hablando de Pablo el Iglesias, trasiego. hay una cosa que está clara: el presidente ya duerme. Por supuesto, ya duerme. El presidente ya duerme tranquilo. Y sabe que esos votos de Podemos posiblemente irán en sus filas. O sea, que por eso y también la hay que decirlo. la ilusión mostrada por la nueva vicepresidenta, ese ánimo de empieza una nueva legislatura, bueno, vamos que- a mejorar tal, es Que una también, inyección también es que llamativo. O sea, tranquiliza llevamos mucho a año mucha y gente. medio y empieza la legislatura. Bueno, llamativo. gracias por el anuncio. No olvidéis Señores, nunca que esa rojaza es la que ha pactado con los empresarios y los sindicatos y ha mantenido la paz social durante la pandemia sin despeinarse. Sí, pero también, ojito, Javier, ojito, también ha ojito con la pactado ministra de con Trabajo. los socios que mantienen al gobierno, que No, cada no. vez que algo le dice RC, por aquí, el otro por allí. Sí, También, pero también. los ERTES se Pero a mí prolongan me hasta, parece- hasta sí, muy bien. septiembre. A mí me parece La de- CEO está pero encantada que- con ella y cuidado. Que las dos cosas, lo otro lo han apuntado Un las momentito, elecciones. déjame que diga una cosa. Has hablado de la rojaza, de la Sí, ministra de Trabajo, ¿no? Es curioso que todo lo que ha hecho Pablo Iglesias, lo que criticaba Pablo Iglesias, él no ha cumplido nada. Precisamente su guerra contra el machismo ha sido uno de los mayores machistas que hemos visto últimamente en la palestra, ¿no? Porque claro, ¿cómo deja, ya que has nombrado a su pareja, a la ministra de Igualdad, en el gobierno? Si precisamente, en vez de dejar a su pareja, que por eso está muy mosqueada Irene Montero, como representante desde el Ministerio de señala a la Igualdad, otra. señala a otra y luego señala, esto se ha dado cuenta toda España, señala a la señora Belarra como la nueva líder de Podemos. Es decir, Sí. ¿cómo se queda Irene Montero? Ahí lo dejo para que usted piense lo que quiera. Ayuso no es Casado, eso también está en la calle. Es lo que está en la calle, porque el efecto Ayuso ha sido clave. Pero ahora pregunto, y os pregunto, y empiezo por ti, Bermejo, ¿el efecto Casado entonces está por ver? Sí, yo creo que el modelo de Casado nunca fraguó en el Partido Ayuso Popular. no es, he dicho, Ayuso no es Casado, Ayuso no es Casado. El modelo de... el efecto Ayuso es lo que es y lo que ha creado, y ahora hay que preguntarse, ¿es el mismo efecto Casado? La pregunta no la tenemos que hacer cada uno. ¿Alguna vez te ilusionó Casado como votante del PP? Cada uno de los votantes del PP me refiero. Yo no conozco a nadie que haya dicho, este es el futuro del Partido Popular, es el nuevo... A nadie le gustó desde un principio, no era una persona, no era un perfil político que atrajese al electorado. Es verdad que es un buen orador, que es una persona con las ideas muy claras, que tiene un corte muy llamativo para la gente joven. ¿Ha perdido unas elecciones?
pero ha perdido unas elecciones además de manera estrepitosa y no ha logrado generar la ilusión que están generando en ese nuevo PP Almeida o Ayuso. Eso que ellos llaman los partners, que se llaman comúnmente, amistosamente los partners, sí que han creado ese engagement con el Estado. ¿Por qué? Pues porque en la pandemia Almeida, aunque sea foto electoral, se fue a una cola del hambre a llevar paquetes de comida y a quitarse, a remangarse la camisa. Porque cuando a Ayuso le hacen bromas y le dicen, oiga, mira, es que usted es una Ida, Isabel Díaz Ayuso, sus iniciales. Sí, señor, mi padre era esquizofrénico, tuvo una enfermedad mental y murió de ella. ¿Y qué? ¿Qué pasa? Y yo tengo problemas y los estoy intentando solucionar. Engancha, hace algo efectista. Va a ver a Gabilondo. Es cuando no va a nadie a visitarle del Partido Socialista, hombre, este es un buen gesto, ¿no? Ese tipo de político es el que vuelve a despertar ilusión dentro de los votantes. Y yo creo que eso anquilosa al modelo de Casado y Teodoro García Gea y hace volver a creer o tener ilusión a un nuevo electorado del Partido Popular. A mí me parece Almeida, bueno, aparte del Atleti, Antonio, me parece Almeida un político... Pisado, y además del Atleti. ¿Cómo es Almeida? Almeida es un tipo normal, yo diría. ¿Arremangado? Eso es. Entonces, dice las cosas que piensa es un tío que no es moderadamente. estridente, que es sosegado, que habla muy bien, es brillante, tanto como lo puede ser Casado, solo que con mayor énfasis. Porque Casado se asocia un poco, yo le veo un poco asociado, permitidme la expresión y que me disculpe quien no lo apruebe, propio del pijerío del PP, mientras que Almeida no. Almeida nadie le identifica como tal. ¿Soltero? Además soltero, que le gusta a las señoras. O sea, Almeida por sí mismo... Eso es importante para ser candidato, Almeida ¿no? por sí mismo... Bueno, estoy diciendo una aparente frivolidad, pero que también es real, ¿no? Eso Fíjate, también gana creo que votos. es un hombre que- Por sí mismo gana votos. No, y que además- no necesita, perdona, que no necesita a lo mejor, y además es el alcalde, que en las ciudades siempre se dice, o en los pueblos, que se vota también a la persona. Entonces, Almeida, igual que la Ayuso, son personas que son capaces de arrastrar el voto por sí mismos. No todo el voto, pero gran parte del voto. Y sin mucho postureo. Efectivamente, es sencillo, es llegador. Llega la gente. Es un extremo llegador. Yo creo que además esto que estás hablando, Florentino, tiene que ver a veces con lo que la diferencia que hay entre una administración y otra. Es decir, la administración general parece que es una persona alejada de la calle, de la realidad, y vas bajando. Pues en la comunidad autónoma tienen, digamos, como más obligación de estar más próximo al ciudadano, y al alcalde ya ni te cuento, ¿no? Entonces, tanto Ayuso como Almeida están en esa línea, en esa conexión, en ir al Mercamadrid, aunque sean elecciones, y ver a la gente, en Almeida también ir a las colas de alambre, etcétera, etcétera. Entonces, mientras eso ocurre, lógicamente ganan enteros frente a los que están más alejados, viven en la pompa y muy lejos. tiene un plus. Del día de las elecciones. Ese balcón con un Casado queriendo ser protagonista, con su corbata, con su traje, y un Almeida que cuando le quedan dar la palabra dice, no. El protagonismo es de Isabel, es de mi partner, que va en jersey, que no lleva chaqueta, que mucho más cercano. A mí el discurso de Casado me pareció de un protagonismo que no venía a cuento, ¿no? La protagonista era Ayuso. Y Almeida además echa un paso para atrás y dice, no, la ganadora hoy es mi partner, es mi compi. Muy breve, y luego siempre dice que esto tiene truco. A ver. Un apunte que se me había olvidado, vamos, que se me había quedado en el tintero, es el siguiente. También se va a hablar de que los políticos de hoy no son gente preparada y que son mediocres. Es que Almeida además está adornado, no ya por su brillantez expositiva, sino que también es que es abogado del Estado. Es decir, es un tipo que no le pueden decir, ¿y este qué ha estudiado o en qué ha trabajado? Es que ha hecho las dos cosas, ha estudiado y ha trabajado encima de eso. Efecto Ayuso. Y es sencillo. Efecto Almeida. Tiene muchas virtudes. Por primera vez estoy encantado, porque Tiene cuando yo muchas digo que el virtudes, Partido Javier. Popular tiene un problema, yo os oigo hablar, está claro que el Partido Popular tiene un problema. ¿Por qué? Pues porque evidentemente Casado no es el líder para aquellos que te lo están han dicho, emocionados te lo han dicho, sí. o nubilados y Curiosamente. deslumbrados por la palabra Pero libertad, ahora no va a cambiar, Ayuso es decir. y Ayusita de Aragón. Ayuso no es casado, tampoco es casada. Soltera. Sí, pero tiene antecedentes muy sencillos. Pero el problema está para Casado, entre otras cosas, porque tanto Ayuso como Almeida son descartes. Están en donde estaban porque nadie quiso aceptar el reto. Nadie quiso aceptar el reto. La gente los en el identifica con el Partido. pueblo. Son de Casado también, hay que decir las cosas como son. Pero nadie ¿me quiso permites un aceptar el apunte reto que te va a ir de bien? sustituir Espera, a Cifuentes, Bueno. porque aquello era un marronazo, Pero sustituir a lo Cifuentes. señaló Casado, eso también es cierto, ¿eh? Cuando unos cuantos le dijeron que no. Bueno, pero es igual, ¿no? Es igual. Javier, Es igual. Javier, Pero venga ahí. te ayudo en el Son argumento descartes. contrario. Tanto Ayuso como Almeida
son personas que sí llegan y se identifican con el pueblo, perfectos. mientras que la mayor parte de la gente del PP tradicional nunca lo han hecho. Por eso dice mucha gente, es que votar al PP un obrero es tonto, no sé qué, no sé cuánto. No creo que lo digan tanto con estas dos personas, fíjate. No, pero si eso es la política de marketing. No, es yo lo no creo que sea vamos a- marketing, claro tiene que es mucha- tiene mucha naturaleza. Eso es como Donald Trump, Son este es de naturales, los son nuestros, auténticos, es decir, son más no olvidéis auténticos. que detrás, aquí también se ha identificado mucho la nueva política Pero del no todo es neoliberalismo marketing, Javier, trumpista. No, Yo no creo todo que es ellos no marketing. quieren adornar marketing, todo es precisamente. tiene marketing Paje, tiene marketing Paco Núñez, tiene Sí. marketing... No, vamos a La ver. gente sabe percibir la Paje naturalidad y la autenticidad. Paje tiene marketing, Y ellos tiene lo son. política, tiene lo que estáis valorando de bajar a la gente, de estar con la gente, Bueno, de recorrer lo los mismo pueblos. que Almeida, y lo mismo que sí, Almeida. pero si yo no estoy hablando mal de Almeida, No, no, ya lo sé, lo sé. estoy incidiendo en el problema que tiene Casado, precisamente. Porque le han crecido dos enanos, Ahí está. dos descartes. Creo que estamos de acuerdo en eso. Y que, ojo, Imagínate que no los tuviera. Déjame Si no terminar. los tuviera sería peor. Claro, Escucha, claro, es lo que iba, pero el no problema olvidéis de que Casado. Casado es la herencia de Cospedal, que Casado no ganó unas Yo ahí, primarias. Yo creo que tú eso preguntas en Navarra, Vale. por ahí, o en Bien. Galicia y tal, que es, y yo creo que eso no. Cospedal. Aquí la gente puede entender algo, pero- Cospedal, Sáez de Santa María las tuvieron muy tiesas con Aznar. Pero si fue rival Y las suyo. tuvieron y tuvieron enfrentamientos muy serios con Aznar. Sí. Y ahora quien está detrás de ese movimiento unificador de la derecha, de ese mensaje de que hay que unir a la derecha en un solo partido, hay que recuperar la herencia que os dejé, cabrones, mirad qué Partido Popular habéis dejado, bla, 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 porque yo os dejé un partido unido. Y si hay que hablar y si hay que ser más de derechas que Vox, es porque Vox terminará en el Partido Popular. Eso no es así, Javier. bueno. De hecho, Aznar es atlantista, Sí. es europeísta y Vox es todo lo contrario. De hecho, el primero que le pone los Vox- puntos sobre Vox las sillas es a todo Vox. lo contrario. no creo que Aznar Vox es esté- todo lo Y no creo que contrario. Aznar tenga ese peso específico Se ahora pierde mismo en el por Vox Partido es todo lo Popular contrario de todo lo contrario. como para determinar eso. Y aún Vox- así, Vox será atlantista, no te preocupes. Concluye. Y aún Carlos. así, comprándote ese argumento, bendito Partido Popular, que su problema es que tiene dos grandes fíjate. adláteres que son recambio a Señores, las que están ahora. Vamos a las subidas, que se anuncian subidas. Venga, esto sí que le va a interesar mucho a la gente. Tenemos mucho tiempo de hablar de la política, subidas de impuestos y en el peor momento, creo, en el más delicado de los últimos tiempos. Dicen desde el gobierno que es un mandato de Europa, que hay que recaudar miles de millones para recibir fondos y todo pasa por, bueno, pues se anuncian subidas fiscales, la oposición lo llama atraco fiscal, el gobierno dicen que son necesarios en un momento muy complicado para las economías domésticas, que sufrirían la subida, por ejemplo, ya se ha anunciado del diésel, de los billetes de avión, de los gases fluorados, del plástico, además de la eliminación de incluso algunos beneficios fiscales a los planes de pensiones, bueno, en fin, aplicación de las tasas Google. Y en 2024, aunque hoy también esta misma semana, al inicio de la semana, se habla de 2025, pagar por utilizar autovías y si hace falta las secundarias. Claro, pero la gente, la calle se pregunta, ¿nos suben impuestos sin haber pasado la pandemia todavía, pero del gasto público, Florentino, ese gasto público, buena pregunta, ni hablamos, ¿no? O sea, Ya me la subida de- lanzas. ya te la lanzo, sí, Me la subidas lanzas. de impuestos. Hay una Venga. cosa que todo gobierno tiene mucha dificultad para poder explicar y sobre todo convencer. Y es que por mucho que vistan al santo, cuando uno llega a su casa y se junta incluso con su familia, con sus amigos, y ven hasta dónde alcanza o dónde no alcanza o dónde no llega su propio presupuesto familiar y ve que encima le trillan con impuestos, aunque parece que están camuflados, disimulados, ¿no? Pero te aparecen con que pagan las autovías y te preguntas, oye, pero la autovía no estaba pagada. Y te dicen, te veas no sé qué, porque es necesario. Dice, pero no va dentro de los presupuestos. La partida de presupuestos no lleva partidas de conservación, de mantenimiento, no sé qué. ¿De dónde salen los presupuestos? Pues de los impuestos. Entonces, ¿cómo es que quieren? Y claro, dicen, oye, que estamos sometidos a doble, a triple imposición. Esas cuestiones la gente lo valora y lo considera porque lo nota en su bolsillo, porque ve que aunque no te hablen de recortes, lo que se recorta es el bolsillo tuyo, el familiar, el personal, que te alcanza para menos, que te llega para menos. Y entonces es cuando reaccionas y dices, mira, yo me dejo de tonterías, esto está muy bien, están disimulando muy bien, pero a la hora de la verdad yo estoy ganando menos o disfruto de menos, tengo menos recursos y esas cuestiones se valoran en contra. Entonces, este gobierno que encima
estaba achacando a los demás recortes en servicios públicos y encima, además, tiene una imagen que todavía no han tenido ni un solo gesto de cara a la opinión pública, de cara a la gente sencilla y normal, que es rebajar el gobierno, pongo por caso, y mantiene los 22 ministerios más... Claro, y dice, y además se suben el 0,9%. Dices, ¿pero qué es esto? Vamos a ver, tú no lo compartes evidentemente como la mayoría, como la inmensa mayoría. Es que no se puede compartir. En un momento en el que he dicho, Antonio, que no hemos salido todavía de la pandemia, es decir, y ya se está hablando de un requerimiento, se basan en europeo. Ahora, Javier siempre llama a Europa, él llama mucho a Europa y luego nos va a decir a ver si es verdad que Europa está diciendo, oye, tenéis que hacer esto y esto y esto. Sí, no, Europa para lo bueno, para lo malo últimamente es quien nos está mandando, o sea, en todos los sentidos. Pero es que, claro, que en plena crisis, la más, digamos, grave que hemos sufrido, que nos hablen continuamente de nuevos impuestos, es que es, en fin, algo poco asumible y sobre todo, efectivamente, yo no entiendo cómo el gobierno no da ejemplo, como decía Florentino. Hay dos modos de atacar este tipo de situaciones, ¿no? Una, mediante más impuestos a nivel impositivo, pero otra es también atacar la reducción del gasto. Es que esto es fundamental también. A ver, yo digo, cuando he dicho gasto público, yo me gustaría decir que es gasto político. Sí, bueno. Es decir, después de conocer que este país soporta un gasto mastodóntico en asesores, en directores, en cargos y cargas, y cómo es que nos pide este esfuerzo tan grande a los españoles un gobierno que tan mal lo estamos pasando sin tocarte tu Estado digamos el sueldo e incluso claro, además el gasto público no solamente es el gasto. Me vais a decir, que sé, Javier, que me vais a decir, pero si eso es muy poquito. El chocolate del oro, pues lo que sea, mira, si sirve para que 2.000 autónomos lo pasen mejor, bienvenido sea, pero lo que no es de recibo, además, que son ministerios ficticios, es que son ficticios, no tienen ninguna finalidad, ninguna gestión que hacer realmente, de manera concreta, pero supone un gasto. Mira, tú sabes que la Consejería de Igualdad de Castilla-La Mancha hace a lo largo del año, lo sabes porque tu periódico, los medios de comunicación, este mismo medio de comunicación recibe campañas institucionales, pero aparte mucha información, mucha divulgación. Por ejemplo, ahora está el tema de la trata, que yo creo que está banderando Castilla-La Mancha y ha pedido al Ministerio. Yo creo que no es que haya pedido, es que Blanca Fernández, la portavoz, le ha dicho a Irene Montero, oye, mira, a ver, ponte un poquito las pilas y de verdad mete el tema de la abolición de la prostitución. Pero es que, es verdad, las comunidades autónomas, todas, su Consejería de Igualdad hacen muchísima más labor que el Ministerio, porque por supuesto. ¿Has visto alguna campaña del Ministerio que te llame la atención? Pues no, a nivel nacional. Es como la sanidad que hemos hablado, que es transferida prácticamente a las comunidades autónomas, pero es que además cuando hablamos del gasto público, por un lado está el gasto político, sobran ministerios, y luego otro más complicado, si quieres, en el análisis, que es el gasto de la función pública, es decir, de los funcionarios y demás, que es otro debate que está ahí. El Partido Popular, ¿recuerdas que congeló hace poco tiempo, un estudio Rajoy, pues los sueldos, las retribuciones, y ahora en plena crisis se dice que va a subir X, ¿no? Pues es otro debate, igual que el autónomo y el trabajador por cuenta ajena sufre recortes, pues a lo mejor todo el mundo están deseando, también. Perdona, Javier, Semprún y Carlos, disparar, pero me tengo que ir a publicidad, ¿vale? Y luego también os pregunto, e introduzco dos ministerios que no sabemos si están o se les espera, el de nuestro paisano Castel, que no sabemos qué habrá hecho, con una pandemia tremenda y los universitarios intentando, y el señor Duque, el Ministerio de Ciencia y Tecnología. ¿Y el de Consumo? Bueno, el de Consumo, que el señor Garzón ha salido reelegido en Izquierda Unida, una abrumadora mayoría, ¿no? En definitiva, bueno, ese es el gasto que decimos muchas veces, gasto público, pero que también es político. Enseguida, después del Braserillo, no se vayan. Posible subida de impuestos, son anuncios, de acuerdo, pero hemos dejado en el aire para que Semprún y Carlos Bermejo hablen de, bueno, pues hay una cosa en la que sí están de acuerdo todos los partidos, sean de derechas o de izquierdas o de centro, si existe, y es un problema para nosotros los ciudadanos porque lo pagamos, y tiene que ver con lo que antes hablábamos con Antonio González Jerez y con Florentino Delgado, ¿no? Ver el tamaño del gasto público que tiene este país, pero no hablo del gasto, como digo, público, sanitario
o del gasto público de la educación, no, sino del gasto político, que es desmesurado y que tiene que ver con la nómina de ese gasto político que los partidos, señores, ven bien, porque viven de él y mientras eso no se regule a la baja, vamos mal. Esto es para otro braserillo, lo del gasto público. Pero estamos siempre hablando de subidas de impuestos. ¿Son anuncios? ¿Cómo lo interpretamos? ¿Son anuncios? ¿Son previsiones del gobierno? ¿Nos están avanzando algo que van a la saca? Yo creo que lo que está claro es que con la deuda pública que tiene España, la deuda que asume con el plan de reconstrucción europeo, que no todo es a fondo perdido, sino que son créditos que hay que devolver, la tasa de paro que tenemos y la tasa de actividad, de alguna manera hay que pagar los impuestos. Pero hay menos ingresos, Javier. Bien. Hay muchos establecimientos cerrados. Todavía estamos teniendo los impuestos que dejó Mariano. La subida esa que hizo Mariano con la excusa de que los datos que le había dejado la ministra anterior sobre la deuda pública eran 3 puntos y subió los... Estamos ahí, quiero decir, los impuestos ya desde la época de Aznar, ¿acordaos cuando jugaba con los globos sonda que tenía aquel individuo que decía, vamos a privatizar? Y se ponía todo el mundo y decía, no privatizamos. Aquí estamos un poco en esa dinámica. Yo creo que gobierne quien gobierne, para 2024 algo hay que hacer. ¿Reducir gasto? También, pero habrá que elegir, porque también hemos tenido fórmulas de reducción de gasto público, en teoría, que se han traducido en subidas de tasas. Yo recuerdo que el Partido Popular en Castilla-La Mancha impuso 45 tasas de la vergüenza. Y el gobierno socialista ha quitado esas tasas de la vergüenza, porque lo que no puede ocurrir es que la mayor recaudación venga por la gente que de verdad tiene que pagar servicios públicos, tiene que acceder a la administración. El empleo público es empleo que revierte en la economía nacional. Yo personalmente entiendo que el dinero público que se invierte en la sociedad hay que procurar que revierta en la sociedad y que revierta en la dinámica. No es lo mismo generar para una provincia, para tal, 150 puestos de médico, ¿no?, de familias que se instalan, que son sueldos decentes, que todo revierte en el círculo económico, que financiar una empresa que crea empleo en teoría mientras está subvencionada y cuando termina la subvención desaparece el empleo y aquí te quedas tú soportando el paro. Por eso te digo, cuando hablamos de gasto público yo siempre digo lo mismo, ¿cómo y para qué? Y sobre todo en qué medida ese gasto público revierte en el círculo de la economía local. Necesario. Claro. Vale. Bermejo, tu resumen sobre los impuestos y ahora os pregunto sobre las autovías, ¿vale? Y los 30 kilómetros que entran en este martes en el que estamos haciendo este programa, que le están viendo en la redifusión, que sepan que hoy martes 11M, por cierto, nuestro recuerdo a las víctimas del 11M, otra página tremenda y trágica y negra de la historia de España, pero hay que hablar de los 30 kilómetros. Es que hoy se limitan, ya hay en algunas ciudades como Madrid, hay zonas 30, pero se limita a eso. Y entonces, os quiero preguntar, ¿esta es una medida para haya menos accidentes o para que contamine más? Carlos Bermejo. Nuestro recuerdo a todas las víctimas de aquel 11 de marzo, 11M fatídico, aunque todo lo que empiece por M, pues lo tenemos ahí presente. Perdón, es que me he ido al 11 de marzo. 11 de marzo. 11 de mayo, estamos en 11 de mayo. Pero lo tenemos en el recuerdo de igual manera. Lo tenemos. Como no tuvimos programa... El 11 de mayo del año pasado murió gente, puedes recordar. También es verdad, 11 de mayo. Disculpe, he estado en el 11M. Claro, como nos vamos ya a las siglas, 11M, vale, pero el recuerdo sigue vivo, eso está clarísimo. Pues, respondiendo un poco a lo que comentaba antes Javier, de ese gasto público, que si es necesario o innecesario, España tiene el gobierno más grande de la Unión Europea, tiene el más caro de toda nuestra historia. Para dar entrada a Podemos en el gobierno hubo que crear 4 vicepresidencias, hubo que crear 5 ministerios nuevos y eso no piensan tocarlo. Ahora, lo que sí que piensan tocar son los peajes, son los impuestos, son las multas. ¿Por qué? Porque eso lo pagamos entre todos, ¿no? Los impuestos son la gran obsesión de la izquierda, es su error más grande, yo creo, porque ellos también saben que esa subida que han anunciado para 2025, probablemente sea entre 2023 y 2024, corresponde a otra legislatura. Corresponde a una legislatura en la que podría estar gobernando otro partido político. Para la izquierda, que es un poco naif, el problema son los ricos, pero el verdadero problema de España no son los ricos, son los pobres. Y es que mientras que en Francia
ambas brechas sociales están muy equiparadas, en España no. En España la sociedad es mayoritariamente mileurista o menos de mileurista y el porcentaje de ricos es mucho menor que en otros países de Europa. Por lo tanto, esa izquierda naif no termina de entender que el genuino origen del problema económico o de la recaudación fiscal de nuestro país es esa desmesurada hipertrofia de los trabajadores, de esos mileuristas o menos que mileuristas, que son los asalariados, los autónomos, que tienen muy poco que aportar al gobierno con sus impuestos porque sus sueldos son paupérrimos, porque son muy bajos. Dicho de otro modo, el raquítico estado del bienestar español lo financia en exclusiva esa menguante, cada vez más menguante clase media española, que otro debate será saber si ha desaparecido o no, y que constituye además la columna vertebral de la mayoría del electorado del Partido Socialista o de la izquierda, si me apuras. Y ya por terminar, esto, lo de España, no se arregla subiendo los impuestos, no se arregla cuando dicen, por ejemplo, desde la izquierda que vamos a subir los impuestos a los ricos, porque los ricos en España son muy pocos. Lo que tienen que hacer es más llevadero el día a día a los que somos pobres, a los que somos mileuristas, a los que pertenecemos a esa menguante clase media. Pagar, sí, yo adelante. Creo que lo de los ricos ya ha quedado, yo creo que proscrito después de las elecciones de Madrid. O sea, ese discurso eterno de Pablo Iglesias me parece que ha quedado sí, ya... que hay 4 ricos, Antonio. Pues, sí, efectivamente. Que hay 4. Pero como decía muy bien Carlos, yo creo que el peligro mayor que tenemos en este país es acabar con la clase media. El día que acabemos con la clase media nos vamos por el sumidero, como se suele decir, ¿no? Y luego, bueno, pues también es cierto que la política que existe respecto a los impuestos forma parte de esa estrategia siempre de los globos sonda, ¿no? Pues hemos visto esta semana pasada cómo se ponía encima de la mesa también argumentando que todo viene desde Europa, lo de la creación conjunta, que, bueno, por ejemplo... Declaración de la renta por parejas, ¿no? Sí, efectivamente. Las pensiones, etcétera, etcétera. Es decir, y ahora estamos con el tema del impuesto en las carreteras, ¿no? Lanzamos, nos enzarzamos en debates, como tenemos esta noche aquí, y bueno, pues veremos a ver qué pasa de otra cosa, ¿no? Finalmente. Porque esto sí que nos interesa más por aquello de que nos influye en el bolsillo. Pero al fin y al cabo se trata son cosas de falta de concreción, de falta de claridad y que no sabemos exactamente. Ahora sí, acojonarnos, nos acojonamos. Bueno, tenemos sí, muy breve, porque te iba a preguntar sobre, Florentino, tú, desde el punto de vista jurídico, si la gente paga un impuesto de circulación, como tú has dicho antes, las carreteras están en los presupuestos generales del Estado, el mantenimiento y demás. Se iban a abrir el número del coche que se iban a abrir los peajes, ¿no? Pero claro, esta mañana he escuchado al presidente del Sindicato de Transportistas español, que dice que bueno, que también en otros países esa medida repercute, por ejemplo, en la paquetería a los ciudadanos, es decir, les van a subir el precio a los transportistas, te va a repercutir en el producto, evidentemente, ¿no? Y bueno, de algún sitio tienen que salir. ¿Cómo lo ves? Mal. Es la pescadilla que se muerde la cola. Bueno, pero más que el aspecto jurídico... Hay impuestos por los que la gente no se queja. Impuestos básicos que pagamos todos, ¿no? Pero cuando empezamos con impuestos nuevos, yo creo que hasta los gobiernos lo tienen muy complicado de introducirlos, ¿no? Sí, es complicado introducirlos. Todo se va... ¿Cómo has hecho con las carreteras? No, es que todo se va asentando. Es verdad, como dicen los automovilistas, si vas a utilizar carreteras secundarias, pues también habrá más accidentes de tráfico, porque creo que tenemos el mejor país con autovías de Europa. O sea, puedes ir perfectamente de Talavera de la Reina a Marbella sin pasar por una carretera secundaria. Vosotros lo sabéis, ¿no? Y fijaros lo que hay alrededor de Toledo, ¿no? Es decir, bueno, pero es que dicen que eso, para justificarlo, que eso realmente lo paga Europa, no lo pagamos nosotros, y que el mantenerlo y conservarlo sí que tenemos que pagarlo nosotros. Es una variante que yo he oído justificativa. Es decir, cuando en el 85 nos incorporamos a Europa, venían regueros de inversiones que se podían hacer aquí como consecuencia de que éramos un país deficitario, en el sentido de que solamente éramos receptor. Claro. Y por lo tanto, todo eso terminaba en la implantación de infraestructuras de las que carecíamos. Entonces nosotros no las pagamos, teóricamente no las pagamos. Sin embargo, mantenerlas y conservarlas sí que corre por nuestra cuenta. Bueno, y entonces ahí dicen que sí que tenemos que afrontarlo. Bueno, yo quiero hacer un apunte breve. Es que voy con el director general de la DGT. Pero muy breve. Me parece un visionario. Yo lo que veo es que en España los gobiernos, y fundamentalmente en este caso te toca decirlo respecto al de llamado izquierdas o progresista, es que crea mucha gente vulnerable precisamente porque quiere hacerla dependiente con ayudas y subvenciones.
subvenciones. Y yo lo que no veo es que vaya acompañado todo eso de medidas de creación de empleo, de creación de riqueza para que pueda haber reparto. Claro. Entonces, la clave yo creo que radica que en España somos muy dependientes, somos gente que no creamos, que no entramos en la investigación, no invertimos en investigación y por tanto no tenemos recursos propios y somos muy dependientes también del exterior. Y eso no es nada bueno. Pere Navarro ha dicho esta semana, te dejo ahora Semprún, ha dicho esta semana, para que si no lo saben que lo tengan en cuenta, bueno, han sido unas declaraciones que no han sentado nada bien, porque dice que una abuelita de 90 años no utiliza una autovía y que por eso tienen que pagar los que la utilizan. Y claro, dice, es como lo del tren. Pues mire, señor Navarro, Pere, yo llevo 7 u 8 años sin montar en tren y yo pago esa línea de alta velocidad con mis impuestos también. Y hace 7 o 8, a Barcelona fui una vez, a Montmeló, por cierto. El que utilice la sanidad privada, imagínate. Entonces, la gente que utiliza la sanidad privada, efectivamente, y no utiliza la sanidad pública, también está pagando unos impuestos. Y la abuelita de 90 años, que según usted no va a utilizar esa autovía, dice usted que no tiene que pagar. Claro, y un montón de gente, pues como digo, que no utiliza el tren, no utiliza los edificios de correos y todo lo que es infraestructura. O puentes, por ejemplo. Eso es, fíjate cómo se ha dado la vuelta a la tortilla, que tenemos a la derecha, defendiendo el reparto del gasto público. La que creó los peajes, sí. Sí, y a la izquierda diciendo que pague el que lo use, que es el concepto más liberal y antiliberal. Sí, verdad, es antiliberal. Claro, entonces, a lo que hay una cosa está clara, yo no he visto a nadie protestando, de verdad, y estoy alucinado con que la gasolina esté costando 1,45 euros por cansancio, el ya. litro. Es decir, pero eso, estamos discutiendo los impuestos que vendrán, la subida de la luz. y los donde nos están clavando de verdad es ahí, no entiendo. Pero independientemente, hablando de gasto público un poco, vamos, fijaos, hay cosas que hablamos de las empresas privadas, la privatización y tal. En la industria de defensa son empresas que funcionan como privadas, pero que a la vez funcionan como públicas, porque está el gasto de defensa es público y todo hay que gastar en defensa pública, y nadie ha presentado ni siquiera una queja o una dimisión por los más de 8.000 millones que hemos tirado a la basura en el proyecto de submarinos, por el fracaso del carro de combate Dragón, por el fracaso del carro de combate Pizarro, que se fabrican prototipos, se tira dinero a expuertas en empresas privadas donde se controla el gasto público de defensa para luego terminar comprando carros americanos y al final comprando otros vehículos. ¿No? Sí, el submarino sí. ¿El que hemos hecho? Sí, pero ha costado 8.000 millones más. Pero se pueden exportar a otros países. Ahora tienes que venderlo y entonces ahora lo que tienes, y entonces ahora haces como con las fragatas, que las tienes no para la defensa nacional, sino para ir de feria en feria por los países mostrando, se las dejas a ver si quieren 4. Bueno, al final se está convirtiendo la defensa española en un mercado privado de empresas privadas que utilizan a la diplomacia española y a nuestra defensa para su negocio. Señores, oiga, fabrique usted la fragata, llévela por las ferias, pero no emplee usted a los marinos 20 españoles años, y a la diplomacia el de la Cierva, española. El submarino que estamos haciendo, que ha costado 8.000 millones. De momento cohetes España no va a hacer, ¿no? Porque el comité de expertos que dijo que iba a caer entre Nueva York, Madrid y Pekín, ese cohete desintegrado, la verdad que vaya comité de expertos. Joder. Porque es que fue, ¿dónde ha ido? ¿A Malasia o a Maldivas? El Índico. Bueno, señores, ahora esto sí que es serio, porque yo quiero que con Jerez, con Florentino Delgado, con Semprún y con Bermejo, que son 4 analistas, periodistas, que están en la calle, a ver qué hacemos con esto del estado de alarma, porque esta es patata caliente que tienen las comunidades autónomas, la tremenda, todo viene por estas imágenes que están detrás de mí, la tremenda irresponsabilidad que vimos en la mayoría de las ciudades del país este fin de semana, tras el toque de queda, pues nos dejó, como ven, perplejos, ¿no? A la grandísima mayoría de españoles, que se sigue comportando, que nos seguimos comportando de una manera admirable, cumpliendo todas las normas, saliendo lo indispensable, evitando aglomeraciones como lo hemos hecho durante toda la pandemia, y aún así más de 125.000 personas han muerto, han fallecido en España a causa de esta horrible pesadilla que es una realidad. Esas imágenes son realmente, que estáis viendo, esto es dantesco, ¿no? Esto es una realidad, desgraciadamente. La inmensa mayoría, quiero repetir, de la gente es responsable, pero hay una especie aparte de edades más jóvenes que piensan que esto es un cachondeo, que no va con ellos y que hacen
hacen quedar mal a la gran inmensa mayoría de jóvenes y adolescentes, que son muchos más, afortunadamente, de gente buena, y que no hacen el imbécil como pudimos comprobar bebiendo alcohol en la calle, que está prohibido, haciendo botellón, que está prohibido, saltando, gritando, balbuceando sin mascarilla. Ya dicen algunos expertos sanitarios y epidemiológicos. Bueno, lo dice el doctor Gregory, que estaba sentado el otro día en nuestro programa. Después de esas imágenes me mandaba un mensaje y me decía: Olmedo, la quinta ola estará más cerca y lo peor, a finales de mayo el apocalipsis de contagio será descomunal. Bermejo, el otro día estuviste cubriendo una información para la Única FM, precisamente en Talavera. Esto no es de Talavera, esto ha sido en Toledo, ¿no, Antonio? En la mayoría de las ciudades de España. Salamanca, Madrid, en la Puerta del Salamanca, Sol. Madrid, Barcelona. Y había una frase que ha publicado en launicafm.com, de donde es periodista Carlos Bermejo, porque bueno, estuviste haciendo un seguimiento, viste a unas redondas 300 personas, una zona muy conocida. Ojo, no estamos criticando, porque es una ciudad de 80.000 habitantes donde 300, pues evidentemente energúmenos y energúmenas se pasaron, ¿no? ¿Cuál era la frase que gritaban? Hemos venido a emborracharnos, el resultado nos da igual. Era un poco ese lema de cuando un gran equipo de fútbol que arrastra muchísimas masas logra una importante victoria. Eran eslóganes muy parecían impunes tanto a la pandemia como a las recomendaciones de las autoridades, ¿no? Dicho esto, censurando, criticando y siendo muy perseverante en las recomendaciones que se ha quitado el estado de alarma, pero la guerra no ha terminado. Esto no es el célebre beso de después de la Segunda Guerra Mundial en la que dos desconocidos se encuentran, un militar y una enfermera, y se besan porque ha terminado la guerra. La guerra contra el COVID no ha terminado. Lo que se ha levantado ha sido el estado de alarma, pero la enfermedad sigue ahí fuera y tenemos que seguir siendo responsables como lo hemos sido hasta ahora. Dicho esto, ¿qué significan estas imágenes? Pues significa la vuelta a esa nueva anormalidad que tanto hemos hablado de ella durante todo este periodo. Y esto, sin quitar la responsabilidad mayoritaria que la tienen estos irresponsables, tiene también que ver con esa inhibición culpable del gobierno. Y me explico, porque insisto, no quiero trasladar responsabilidades de lo personal o de lo administrativo, pero también es cierto que la nueva anormalidad, el gobierno se ha inhibido de esa responsabilidad y lo ha dejado todo en manos de las comunidades autónomas, que a su vez, en caso de duda, lo tienen que trasladar al Tribunal Superior de Justicia de cada una de las autonomías, y este a su vez podría hacerlos llegar hasta el Tribunal Supremo. Es decir, se crea un gobierno de los jueces. Van a ser los jueces los que, en vez de dirimir sobre el cumplimiento de la ley, van a tener que legislar o asumir unas competencias que no son suyas. ¿Por qué digo esto? En el País Vasco los jueces dicen no al toque de queda regional. En Baleares y en Valencia dicen que sí. En Canarias hay cuchilladas traperas entre el gobierno del Cabildo de Insular y el Tribunal Superior de Justicia de Canarias. Se quiere también. ¿Qué está pasando, Jesús, en este país? ¿Por qué hay discrepancias tan radicales sobre cuestiones que son fundamentales? Eso Florentino lo conoce mejor que nadie, ¿no? Sobre derechos fundamentales de las personas. No estamos hablando sobre peccata minuta, ¿no? El derecho debe de ser igual a corto, a medio y a largo plazo para todos los jueces. Es decir, los jueces pueden dictaminar ahora sobre medidas sanitarias. ¿Se estudia eso en la oposición a la judicatura? Es que esto es un dislate increíble y una inhibición culpable del gobierno que echa todo a las comunidades y estos a los jueces. Bueno, tenemos muchos temas todavía. Me imagino a uno de estos yendo a casa, ¿no? Yo cuento las cosas domésticas, lo que los espectadores se están imaginando. Ahora vosotros analizáis las técnicas. Pues me imagino a uno de estos que tengo aquí atrás yendo a casa, contagiando a su padre, a su abuelo, a su abuela, y automáticamente contagia ya a todos los que están alrededor. Entonces, Florentino, efectivamente, como jurista, ¿qué hay que hacer ante esta situación? Es decir, entramos en otra materia, ante esta desprotección que dice Bermejo de las autonomías, a las que el gobierno ha dejado esta responsabilidad sin estado de alarma, aunque el gobierno ya ha anunciado que apoyará el decreto de alarma en las comunidades que así lo soliciten. Bueno, también está solicitando solicitando desde el gobierno que se valore mantener también el toque de queda que llevan, por cierto, a cabo, como ha dicho Bermejo, otras 5 comunidades en España, para evitar esas dantescas imágenes del fin de semana. Pero este papelón, entonces,
que ahora está aquí, la pelota está en el tejado, o como un político dijo, el tejado está en tu pelota. Bueno, pues un político sí, y no rectificó. El tejado está en tu pelota. Presidente, el tejado está en tu pelota. Bueno, esto es muy complicado. ¿Pedro Sánchez se ha lavado la mano? Bueno, vamos a ver. Sí, ¿no? No, pero contéstame eso. ¿Se ha lavado la mano? Yo creo que un poco sí, vale, o un mucho, porque la tarea, digamos, de emprender la medida ejecutiva es suya y aplicarla, y la tarea de emprender, digamos, darle impulso legislativo también es parte del Gobierno en este caso, sobre todo porque estamos hablando, como apuntaba Carlos, de derechos fundamentales, de esos que están regulados entre el 14 y el 29 de la Constitución, que afectan al derecho, o sea, a la libertad de las personas, que afectan al derecho de reunión, que afectan a la movilidad, a la libre residencia de cada español, de todos los españoles allá donde tenga por a bien establecerse, etcétera, y que solo se pueden ver afectados o limitados, o en su caso incluso hasta suprimidos, no por vía de la aplicación del artículo 116 de la Constitución y en desarrollo de la misma de la ley de la ley 481 de 1 de junio, que era la ley precisamente que desarrollaba esta previsión de la Constitución y que corresponde al gobierno, sí, dictarla. Entonces, ¿qué ocurre? Y ahora, ante esta alarma del próximo fin de semana, ¿qué ocurre como efecto automático? Que cuando se levanta el estado de alarma, como pudiera ser en su caso el de excepción y mucho más allá el de sitio, que eso ya correspondía incluso directamente al Congreso, todas las medidas que se habían adoptado de limitación de estos derechos decaen automáticamente. Claro, y vamos, por eso cuando se hablaba, Pedro Sánchez me parece que decía que volvíamos al estado de la normalidad, que recuperábamos la normalidad. ¿Qué normalidad es esa desde el punto de vista jurídico? Pues que si decaen todas las medidas delimitativas que se adoptan como consecuencia de la aplicación del estado de alarma, desaparecen, claro, y volvemos a recuperar la plenitud del ejercicio de esos derechos que solamente se limitan a través de la aplicación de esta ley orgánica y de las medidas del Gobierno cuya capacidad y competencia no le corresponde a las autonomías. Las autonomías pueden adoptar medidas, digamos, de aplicación más limitada, como es el toque de queda, etcétera, pero no son bastantes. Y si no son bastantes, ocurren estas cosas que la gente que no se conciencia o que explota porque han estado confinados durante mucho tiempo, porque parece que todos hemos perdido un año de nuestras vidas, sí, incurren en esa explosión de alegría, de desenfreno, o se desatan y no se dan cuenta, o no son conscientes, como habéis apuntado vosotros, de que a lo mejor están contaminando a sus propias familias, a sus padres, etcétera. Claro, el gobierno, de todas formas, yo no creo el gobierno personalmente... hoy no puede ir al Congreso, sí, porque no va a tener apoyos. Bueno, termino. El gobierno, digamos, sí, que no ha ejercido... Termino, no ha ejercido... Los que gobiernan. No, es el gobierno, no los juristas. El Gobierno ha trasladado la responsabilidad de pronunciarse en todos y cada uno de los momentos en que se les llegue a ellos la cuestión a los Tribunales Superiores de Justicia, que cada uno, como se está viendo, están fallando de una manera o de otra, y entonces no hay uniformidad. Solución. Como lo apunta el propio presidente del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, que después de que haya distintos recursos de unos y otros, la sentencia del Tribunal Supremo unifique la doctrina, y hasta que eso no llegue no se sabrá a qué atenerse en todo el territorio nacional de una manera uniforme. Pero perdona. Termina. Eso no será posible en tanto en cuanto no se agote todo ese proceso de recursos que lleguen al Tribunal Supremo y unifique esa doctrina. Y por lo tanto, termino, ¿qué ha ocurrido? Que por dejación de la actividad del Gobierno se está trasladando a la responsabilidad de los jueces una tarea que no es suya. Por tanto, gobiernan los jueces. Inhibición culpable del Gobierno, claro. A ver, los jueces. Un minuto con esto, porque tenemos que irnos al Vaticano. No puedes tirarte 8 minutos con el mismo discurso y pretender que en un minuto, en una frase, aclare ciertos puntos. Lo siento. Venga. A mí me encanta cómo decís que el Gobierno se lava las manos, pero ahora os laváis las manos todos en ese estallido de grito de libertad. ¿Cómo que no? Es decir, esto es el resultado. Esto es el resultado de haberle. Esto es el resultado. Hombre, ahí coincides con la delegada del Gobierno del Madrid, que es el libertinaje. Yo soy partidario de un toque de queda. Vamos a ver, esto es el resultado de haberle dicho a la gente que el toque de queda y que de las medidas son un ataque a la libertad. Y esto es el resultado de haber creado una campaña en torno a la libertad, y la discusión de la libertad no es si yo en mi país puedo hacer lo que correctamente quiero, sino las medidas para combatir el COVID son un ataque a mi libertad. Entonces, vamos a repartir también
alguna responsabilidad tiene quien ha identificado las medidas para contener el COVID del estado de alarma con un ataque a la libertad. Te recuerdo que Vox ya ha anunciado que no admite y que va a atacar cualquier medida que atente contra la libertad de los españoles. Entonces, vamos también a poner un poco de responsabilidad en quien juega con estas cosas para meterle el dedo en el ojo al contrario. El gobierno recae en quien recae. Bien, no tiene gobierno. Bien, si estoy de acuerdo, pero te recuerdo que cuando Inés Arrimadas apoyó, cuando el estado de emergencia se aprobaba mes a mes, e Inés Arrimadas apoyó porque los independentistas retiraron su apoyo y Inés Arrimadas apoyó el estado de emergencia, lo que le soltó la derecha a Inés Arrimadas, menos guapa, fue de todo. Almeida está pidiendo medidas, ¿saben quién es Inés Arrimadas? Perfectamente, y esos chicos son los que saben. Si se lo han preguntado, esos chicos, se han preguntado, se han salido los periodistas de las cadenas de radio a preguntar, ¿usted sabe quién es Almeida? Y han dicho, no tengo ni idea de quién es esa señora. Sí, claro, pero yo les he visto. Pero es que esto no ha sido en Madrid, yo les he visto en la Reina, en Salamanca, en Valladolid. Pero yo les he visto en Malasaña diciendo que esto es libertad y yo soy libre. Pero aparte de eso es que para evitar el botellón no se necesita un estado de alarma, porque el botellón es ilegal. Está prohibido. Entonces, a lo mejor lo que hay que hacer es, si eres gobernante y tienes responsabilidad, que yo estoy de acuerdo en que es una burrada que esperar a que el Supremo decida. Ojo, alcalde. Pero si tienes... Javier, alcalde. Claro, el alcalde tiene que prohibir. Hay ordenanzas municipales que prohíben beber alcohol en la vía pública. ¿Por qué no se multó el otro día? ¿Por qué no se multó? Es que no se multa. La alcaldesa de Toledo quiere, en la Peraleda no se reúnen 50. Claro. Y cuando el gobierno quiere que no se reúnan grupos de 35 en la Puerta del Sol porque han convocado manifestaciones, bien que no se reúnan. Tenemos que ir a publicidad. Un momentito. Por eso he dicho que se regresaba a la normalidad jurídica anterior. Es verdad, hemos dedicado quizá 8 minutos a una cuestión que es más municipal que otra cosa. Ahora te dejo, Antonio, porque nos consta que, por ejemplo, en muchas localidades de la provincia de Toledo, el otro día no se multó. Hay una ordenanza que prohíbe la venta de alcohol a menores, consumo en vía pública y, señores, lo dije aquí hace mucho tiempo, hay alcaldes de uno y otro sitio que ven en el botellón también votos y no quieren molestar, y es así, siento decirlo, quizá a lo mejor ningún medio de comunicación se atreva a decirlo, pero es así, me consta, off the record, efectivamente, y el otro día no se multó, ¿verdad, Bermejo? No se multó en ciertos sitios donde precisamente se limitó la policía local de ciertas localidades a dispersar, Antonio. Y terminamos ya con esto. La verdad es que yo me temía algo así, o sea, de cuando nos soltasen a todos, algo así me lo podía imaginar. No, hasta que no lo he visto no me lo creía casi, pero me lo podía imaginar. Pero dicho eso, yo creo que desgraciadamente decayó la alarma y decayó la responsabilidad, en este caso de los que protagonizaron estos hechos. Eso por un lado. Pero también hay que ser, yo creo que más o menos coherente, decir, bueno, ¿y esto ha pasado por qué? Porque quien tenía que tomar una decisión no la tomó. Es decir, yo creo que el gobierno no hizo sus deberes, porque ha tenido 8 meses para hacer aquello que le demandan todas las comunidades autónomas y ayuntamientos, que es, haga usted una normativa de pandemia que se llama, para que cuando llegue este momento tengamos las cosas claras. Y es que yo creo que ha faltado eso, exclusivamente. Y entonces hemos pasado de un estado de alarma a una alarma de Estado, prácticamente, porque el Estado no ha hecho sus deberes. Es que eso era algo impepinable. ¿O es que pensaba Pedro Sánchez que no iba a pasar esto? Dijimos en el día que llegase. Antonio, dijimos y luego, vamos a ver, que el legislativo sea el poder ejecutivo es el mundo al revés. Cuando además el poder legislativo ha sufrido durante 2 o 3 meses los ataques del ejecutivo en el Consejo de Poder Judicial, etcétera, etcétera. Es que volviendo a lo de fin de semana. Creo que han tenido durante la pandemia los gobernantes locales, los alcaldes, han tenido una oportunidad de oro de acabar con esta lacra que es el botellón. Claro, se además, puede acabar en 24 horas. Fíjate, ¿os acordáis el tiempo que nos pasamos diciendo ¿dónde están los expertos? Pues coño, eran los jueces. Claro. Práctica el botellón que afecta a un montón de honrados autónomos y empresarios de hostelería, que son las grandes víctimas. Es que ahora resulta que el botellón tampoco se combate. No multan, están acotando zonas y no multan. Pero el malo es quién es. Venga, terminamos ya. El primer ayuntamiento de España que ha jurisprudencia con relación al botellón es el ayuntamiento de Béjar, en Salamanca, en Castilla y León. Un juez condena al ayuntamiento de Béjar y a su alcalde Alejo Riñones por inacción
a la hora de hacer cumplir la norma, que es de que no se puede beber en la calle. Y en Béjar se acabó el botellón. Claro. Tuvieron que venir la UIP de Valladolid. Recuerdo perfectamente, yo estaba de periodista en Béjar en aquel momento. La batalla fue campal, los chavales tirando hielos a la policía. No se volvió a celebrar. Señores, el botellón. y vamos al Vaticano en el último bloque, y vamos a hablar también de despoblación. Y hablando del papelón que tienen las comunidades en la nuestra, se piensa, por ejemplo, por parte de García Paje, que la desaparición del estado de alarma que se decretó debería tener una continuación por lo menos para preservar horarios, que como hemos visto han sido los detonantes de la salida en tromba de importantes grupos de personas a festejar no sé qué. Así que sí que es verdad que García Paje ya avisó esta semana que de llegar otra ola de contagios a algunos les supondría un adiós, refiriéndose a alguien del que hemos hablado aquí, y de otros dirigentes también políticos, de otros signos, ¿no? Y es que pues para Paje pues el estado de alarma no puede sustituirse por la ausencia de Estado, y tiene que sustituirse por un Estado, como dijo también, de coherencia y de evaluación permanente. Lo ha dicho antes Bermejo, esto no se ha acabado, esto es una evaluación permanente. ¿Qué es lo que pide esta situación? El virus sigue entre nosotros y sigue contagiando, y lo que es más grave, matando. Lo que no hagamos mal hoy, lo que hagamos mal hoy, lo vamos a pagar mañana, y por tanto, más tarde será la salida hacia la normalidad y la vida que teníamos. Enseguida, como decimos, vamos a ir al Vaticano porque ha habido visita del presidente de Castilla-La Mancha, y bueno, y ha habido obsequios y ha habido una presencia importante de una delegación también del gobierno de Castilla-La Mancha y del Ayuntamiento de Toledo. Y luego hablamos también de José Mota. ¿Qué va a hacer José Mota? Pues le tenemos aquí, en el programa, enseguida, aquí en el Braserillo. Final de este Braserillo, en esta semana de mayo, antes he dicho 11M, estamos emitiendo este programa, pero bueno, también nos están viendo el domingo y los miércoles. El pasado domingo, el presidente de Castilla-La Mancha fue recibido en la Ciudad del Vaticano, en la Santa Sede, por el Papa Francisco. Ahí le tienen, ese era el saludo protocolario. García Paje, acompañado de la alcaldesa, que en ese momento también saluda, la alcaldesa de Toledo, Milagros Tolón, visitaban la Santa Sede. También estaban acompañados de la consejera de Economía, Patricia Franco, y el Papa Francisco hizo que el presidente de Castilla-La Mancha se emocionara, sobre todo en ese momento en el que le está entregando una edición especial como obsequio, como presente, del Quijote. Según dijo Paje, era y es la seña de identidad de Castilla-La Mancha, un obsequio en agradecimiento por ser recibido, y también una singular vinajera de cerámica de Talavera de la Reina, otro bien, patrimonio universal de la humanidad. Ahí tenemos ese momento en el que esa seña de identidad, que los talaveranos han agradecido muchísimo por haber elegido esa singular vinajera de cerámica antigua, una magnífica reproducción de lo que hoy es un patrimonio universal de la humanidad, la cerámica de la ciudad de la cerámica de Talavera, y también recibió una cruz de damasquino, quizá la seña de identidad. Ahora nos dirá Antonio González Jerez y Florentino, como toledanos también de PRO, sobre ese obsequio. La alcaldesa de Toledo tuvo también la feliz idea de entregarle esa cruz de damasquino. Ella dijo que había apostado por los artistas noveles, ¿no?, que han realizado esa obra de arte que es el damasquino toledano, y que recibió con sumo agrado el pontífice, el Papa Francisco. Pero luego la anécdota vino cuando la alcaldesa de Toledo le entregaba una camiseta del equipo verde del Club Deportivo Toledo por parte de la alcaldesa de la ciudad imperial. Ahí le estaba explicando a la alcaldesa que precisamente habían ganado 6-0. Le preguntaba al Papa Francisco, ¿está en tercera? ¿Dónde se encuentra? ¿Dónde juega? No jugamos en primera. Ahí está esa camiseta con el nombre de Francisco, el 10 a la espalda, haciendo, supongo, un poquito alusión también a su paisano Messi, y evidentemente, bueno, pues el momento fue, pues eso, singular, pero la alcaldesa feliz por entregar una camiseta firmada por todos los jugadores del Club Deportivo Toledo. También le regalaron una Virgen de Guadalupe y fue invitado a visitar Toledo, una ciudad que conoció el Papa Francisco en su juventud, cuando Bergoglio estudió en la ciudad cervantina de Alcalá de Henares. Bueno, Antonio, una visita que además al presidente García Paje
Le ha emocionado muchísimo, tenía muchísimas ganas, lo venía diciendo sí, además, últimamente. Fíjate que no han tenido que hablar en latín, ¿eh? Porque se entendía. Lo tiene aquí apuntado, sí, pues, Florentino. La verdad, siento... No, dice, no han tenido que hablar en que te ha quitado esa... No, efectivamente, no. Yo creo que para cualquier persona estar en ese despacho debe ser un privilegio, porque allí no está cualquiera. Pues la verdad que no. Pero... Eso es cierto, ¿no? Si lo piensas bien, dices, bueno, yo estuve en el Vaticano, en el despacho del Papa, que os responda en cada momento, y oye, pues yo creo que eso ya es una nota, en fin, que te perdura para toda la vida, y me consta que así es, ¿no? Más en este caso, yo creo que también, me parece que era de los primeros, el primer presidente autonómico, yo creo que ha visitado al Papa, creo, ¿eh? No sé si ese dato es exacto o no, pero bueno, en todo caso, me parece... Yo creo que Cospedal sí. Me suena a mí la imagen de Cospedal. Pero audiencia también, esto era una visita por una celebración, es que no sé, a lo mejor aprovechando una celebración, pero bueno, es igual. Yo creo que el Papa tiene que visitar Toledo, contó una anécdota porque vino de jovencito. Y tiene que ir al polígono porque el último Papa que estuvo en España, que fue Juan Pablo II, estuvo en el polígono industrial de Toledo. Por cierto, dijo Paje que tiene un recuerdo muy especial de aquella visita de Juan Pablo II, porque su padre, que en paz descanse, era encuadernador, y fue precisamente la persona, el encuadernador que encuadernó una edición especial del Quijote que también se le entregó al anterior Papa Juan Pablo II, ¿no? Y que le hacía especial ilusión entregarle también al Papa Francisco una encuadernación especial del Quijote. Claro, pero es que además el Papa Francisco tiene una deuda con España, es que tiene que venir... Más pronto que tarde. Florentino. Y yo creo que, bueno, si viene, yo creo que en Toledo tiene que estar. Bueno, ibas a decir que no han hablado en latín. No, yo es que me estaba fijando en el aspecto de trato humanitario o de trato humano, y que se traduce en la cuestión humanitaria, que destaco en esta visita, que parece distinta a las demás. No la puedo asemejar, por ejemplo, a una visita de Estado. O de jefe de Estado. No me imagino a Macron tratando con el Papa de esta manera tan familiar. Y estaba reparando en esa situación, y estaba tomando apuntes, como el que han dicho aquí, de hablar directamente sin necesidad de interlocución. Es decir, es un trato directo, es un trato más humanitario, es un trato más familiar. ¿Se le dio el acento argentino? Menor, sí. Luego permite la improvisación. Y entonces yo me pregunto, ¿y entonces el Papa, que es el vicario de Cristo en la tierra, ahí tiene algo de divinidad o solamente es humano? Y el intermediario que ha sido el arzobispo de Toledo también. No, hay que decirlo también porque quien realmente a lo mejor fue más directamente invitado primero fue el arzobispo. Yo soy una persona que no... Entiéndeme. ¿No irías a visitar al Papa? No, yo no he dicho eso. ¿No te gustaría visitar al Papa? No, pero no soy digamos, recibido en la audiencia, iconoclasta. Soy poco de idolatrar a las personas que yo conozco que yo soy muy dicen... unamuniano. Es decir, soy de las personas que quiere creer, porque si me limito a pensar que lo más perfecto de la creación o del universo somos nosotros... Entonces, claro, yo quiero. Déjamelo ahí. Dicen que las personas que yo conozco que conocieron a Juan Pablo II, yo creo que ha sido hasta el momento el Papa que más ha llegado, y bueno, a una generación muy importante, ¿no? Dicen que es algo especial tocar al Papa y estar frente a Juan Pablo II. ¿Y Bergoglio, Semprún, cómo es? Bergoglio es un Papa que ha roto muchos moldes. Y te puedo decir, por ejemplo, que si tú te lees Fratelli Tutti o te lees cualquiera de sus encíclicas, te das cuenta que da un mensaje muy social, mucho más en consonancia, por ejemplo, con lo que puede ser un discurso de Emiliano García Paje que con lo que puede estar diciendo Vox por las calles, por mucha cruz que levante y por mucho todo, evidentemente. Te puedes imaginar que las encíclicas del Papa sobre acoger al necesitado, acoger al emigrante, a tomarlo quererlo como a tu hermano, son mucho más avanzadas que cualquier medida fronteriza o cualquier guillotina que quieras poner en el alambre de Melilla, ¿no? Independientemente de eso, también es cierto que Bergoglio ha roto muchos moldes, ¿no? Era impensable que un papa se pusiera a hacerle una entrevista a Évole, ¿no? A Évole.
Yo tuve la curiosidad porque estaban en internet, ¿sí?, las diatribas que soltaba cuando era obispo en Buenos Aires, bueno, y delegado de Cáritas, las broncas que pero echaba. Semprún estaba en los bajos fondos. Sí. Estaba con la miseria más absoluta. O sea, Claro, Bergoglio claro. iba descalzo, Sí. con sus zapatillas de deportes. Es que Pero fíjate, pero él va descalzo, pero es jesuita. Es jesuita, Es decir, sí. o sea, es que lo tiene todo. Yo Bueno, lo que sí yo creo. habrá espectadores que sobre los jesuitas No, pero que me son refiero que es... partidarios. Cuidado, mira que Antonio es- cómo mira. los No, pero del es PNV, jesuita los del en el PNV también sentido son en el críticos. sentido que ese mensaje que puede dar, el contacto con los pobres, tal, se basa también en una profunda formación intelectual del más ¿Y alto Paje nivel. cómo está Semprún después de esta visita? Porque No sé, tenía creo que especial estaban interés, todos- ¿no? Creo que hoy seguían en Roma, ¿no? Hablando con los sí, empresarios. con los empresarios Con los hoy. empresarios. Está con han el sido- embajador, hoy está con el embajador. Han Me dice- aprovechado, o sea, los viajes se aprovechan y han aprovechado para hablar con la Contactos, Cámara de Comercio, con empresarios. Yo sé que en el caso de la para ver alcaldesa ha contactos. dicho que ha sido uno de los días más felices de su vida. Pues fíjate. Lo sé de primera mano. Yo también lo sí, sería, tengo que confesarlo. Y en el ámbito del protocolo, pues bueno, elogiar ese detalle que han tenido las autoridades castellano-manchegas de llevar hasta la Santa Sede elementos referenciales o características diferenciales, señas de identidad De Toledo, nuestra provincia, como el Talavera. damasquinado, como esa jarra burladera, que es una divertida jarra, que es una tradición, que es una belleza y que es una tecnología de Sí, San muy Ginés, de un sencillo, ceramista, de un gran estudio ceramista de Talavera de la Reina. Luego me llama mucho la atención también el respeto al protocolo que han tenido tanto el presidente como la alcaldesa de Toledo, aunque sí que me ha llamado la atención también que la alcaldesa haya optado por no llevar mantilla, que es un elemento recomendable en las audiencias papales. Y digo recomendables porque la reina Leticia, en junio de 2004, que es una de las pocas reinas, de las 4 reinas consortes de reyes católicos que se pueden permitir la licencia de vestir de blanco delante del Papa, pues tampoco se puso mantilla en aquella ocasión, en junio de 2004, ¿no? Pues la alcaldesa Tolón tampoco la llevaba en su audiencia papal, pero al margen de eso, pues bueno, una visita institucional que el presidente Paje dice que le había emocionado, que la alcaldesa dice que es uno de los más especiales de su vida y que no me El extraña. Papa tiene que ver, también, pero Antonio, tiene que ver el corpus. Es sí, que el Papa arzobispo, tiene que venir al corpus eso te iba de a Toledo. decir, porque tiene que digamos presidir que el corpus. Ahora, quien este año se va a realmente poder, no se va a poder. encabezaba esa expedición era el arzobispo, es decir, era una visita religiosa y la máxima autoridad de la diócesis de Toledo estaba allí. Y efectivamente, yo creo que si viene a Toledo, si coincide con el corpus, va a ser lo máximo. Lo máximo, porque además yo creo que el Papa iba a quedar impresionado. Presidir el completamente. corpus sería, O sea, sería impresionante para... Eso sería... Ojo, Para la total. humanidad. y para levantar un poquito la fe. Se ha formado en Alcalá de Henares. Semprún, te tengo que Tendrá decir... un cariño especial o un conocimiento Sí. especial de Cisneros. Y de En la Santa Cardenal Cruz. Cisneros, en una grandísima universidad, que conozco además, se han ido de Talavera, hay una iglesia donde se han ido los 2 últimos carmelitas. Y hay otra iglesia de franciscanos que se ha quedado también sin franciscanos. Claro, efectivamente, sí. No hay vocaciones, es un tema a tratar. Bueno, señores, quien ha estado en Toledo ha sido José Mota, en este martes 11 de mayo, presentando una interesante, emotiva y necesaria campaña que una gran entidad financiera de Castilla-La Mancha ha puesto en marcha para evitar la despoblación de nuestros núcleos rurales. Hablamos de Eurocaja Rural, que ha puesto en marcha una campaña, digamos, vital para el futuro de nuestros pueblos y de la gente de nuestros pueblos, la llamada despoblación, la España vaciada, y que no solo se queda despoblada de gente, sino despoblada también financieramente, porque van desapareciendo sucursales y despoblando y excluyendo otras índoles como pues las sanitarias, las de educación y de crecimiento. Esto es una cuestión de todos, ¿no? Y para sensibilizar a todos, Eurocaja Rural ha lanzado un proyecto que es algo más que una campaña y que está muy bien resumida en un anuncio que se sale de lo normal, de precisamente el código que viene utilizando el protagonista, ahí le tienen, de este anuncio, en el que con nuestra voz hemos puesto nuestro pequeñito grano de arena, nuestra pequeña contribución, y en el que una gran figura de Castilla-La Mancha, como es el gran cómico, humorista y actor nacido en Montiel, Ciudad Real, José Mota, ha puesto su imagen y su excelente saber hacer en un registro muy diferente al que conocemos y en el que se ha implicado de principio a fin para que todo el mundo visibilice lo emotivo y lo importante que es para el futuro de miles de personas que nuestros pueblos vuelvan a ser lo que eran, el corazón latente y pujante de un gran país como el nuestro. La campaña tiene muchos motivos por los cuales va a ser muy especial
y vamos a ver ese anuncio. Os pido de verdad que lo disfrutéis, son 3 minutos, es un anuncio un poco largo que luego tendrá también otras secuelas, pero bueno, vamos a abrir un poquito y disfruten porque de verdad es una historia diferente, emotiva y que tiene que ver mucho con ustedes que nos ven en todos los pueblos de la provincia de Toledo y gran parte de Castilla-La Mancha. Este es el motivo de José Mota con Eurocaja Rural. En los últimos 12 años se han cerrado la mitad de las oficinas bancarias, condenando a la exclusión financiera y a la despoblación a cientos de municipios. Según dicen, no hay motivos para mantenerlas abiertas. Hola José, soy Antonio. Oye, te recuerdo que habíamos quedado hoy aquí en Montiel para arreglar lo de los papeles de tu padre. Dime algo, venga, un abrazo. Hola Antonio, oye, que estoy ya de camino, ¿vale? Os veo luego. Buen viaje, cariño. Un besito, luego te llamo, ¿vale? José. Carmen, qué alegría. ¿Cuánto tiempo? ¿Pero qué haces aquí por el pueblo? Pues mira, he venido a hacer lo de mi padre, que lo tenía todavía pendiente y nada. ¿Y vosotros qué tal? Nosotros todos muy bien. ¿Y el chiquillo? El chiquillo está enorme. ¿Qué me dices? Si lo ves, no lo conoces. Madre mía. El tiempo vuela, Carmen. El tiempo, me lo vas a decir a mí. Si hace nada estabas tú por aquí por la plaza corriendo. Además, de verdad. Tenéis que venir más a menudo. Y este será nuestro árbol, ¿vale? ¿Qué tal, mi amor? ¿Qué tal por el pueblo? ¿Cómo ha ido? Bueno, pues no, bien. Lo que pasa es que se me han removido un montón de cosas y tal y... bueno. Bueno, pues no tardes mucho que tengo una sorpresa para ti. ¿Ah, sí? Sí. ¿Sí? Que sí. Entonces sí. ¡Que sí! Vale, me quedó claro. Cuando dijiste que vendrías por los papeles, jamás pensé que era para quedaros. Pues sí, para quedarnos para siempre. Muchas gracias. Gracias a ti, papá. Eurocaja Rural. Estuvimos, estamos y estaremos. Emotivo, sin duda, ¿verdad? Muy bonita esta historia en la que José Mota regresa a su pueblo de donde salió algún día para triunfar, como hemos hecho todo. Había una frase que decía, había un hombre que luchó duramente para irse a la gran ciudad y ahora lucha en la gran ciudad para regresar al pueblo. Yo creo que el ser humano siempre quiere volver a su infancia, Antonio. Yo creo que Eurocaja Rural aquí va a abanderar un proyecto. Esto se ha presentado en este martes y ya es trending topic, el anuncio, este spot. Va a haber una acción mucho más importante, impulsora de lo que es la despoblación, recordando que Eurocaja Rural, donde otras sucursales cierran, ellos abren, ¿no? Bueno, sí, yo creo que aquí Mota explica, llega al corazón muy bien. Efectivamente, yo creo que ha dado en el clavo, ¿no? El vídeo es emotivo y con lo cual yo creo que a todos los que hemos nacido y vivimos incluso en el pueblo, pues esto nos llega todavía mucho más, ¿no? O sea que en ese sentido yo creo que es un total acierto. Y luego lo que trata de transmitir ya como mensaje más genérico, más global, precisamente se trata de una de las cuestiones que es la única que se ha aprobado por unanimidad en el Parlamento regional, con lo cual yo creo que la coincidencia es general. Y por lo que respecta a Eurocaja Rural, yo creo que lo importante siempre en una institución, una persona, es predicar con el ejemplo, ¿no? Y en este caso, frente a, como decías tú en la voz que introducía el vídeo, mientras otras oficinas se cierran de otras entidades, pues Eurocaja Rural sigue ahí.
Muy breve, Florentino. Me ha gustado, ya lo había visto antes porque has tenido la amabilidad de enviármelo y me había gustado. Lo único que no había sabido reconocer a Orgaz, que es uno de mis pueblos. Sale Montiel y Orgaz, efectivamente. No de mis pueblos en el sentido, digamos, de naturaleza, pero sí de adopción, porque he sido asesor mucho tiempo y he conocido a los 4 últimos alcaldes. Pero tú eres ruralista también, como, sí, como Semprún, que lo es, y Bermejo, ¿verdad? Los pueblos. Pues sí, la España vaciada existe. ¿Tú vives en un pueblo los fines de semana? Yo vivo en un pueblo que me gusta mucho, pero también, fíjate, vivo en lo que cada vez se está convirtiendo más en un pueblo, y no peyorativamente, sino que esta pandemia ha hecho que mucha gente vuelva a esa España vaciada, a esos pueblos que son de sus ancestros, pero también nos denota 2 cosas fundamentales, que es la España vaciada es la España de las 2 velocidades, la de la urbana, que es pujante, y la de la rural, que está despojada cada vez de más recursos. Y aquí es donde introduzco este elemento que te decía, de donde vivo diariamente, de Talavera de la Reina, que es que las ciudades de mediano tamaño, las que no tienen esa industria que logra fijar o atraer la población, también se van poco a poco despoblando. Y un titular sobre lo que has visto, Semprún, para cerrar el programa y la despoblación. Pues es un anuncio de oportunidad, porque la ley de despoblación y el proyecto de reconstrucción es una oportunidad. Gracias, Javier. Un placer tenerte aquí. Bermejo, muchísimas gracias. Un honor. También un honor tenerte aquí. Florentino Delgado, muchas gracias. Antonio, encantado. Un placer grande. Hasta aquí, queridos amigos, esta edición del Braserillo, en la que en torno a él hemos analizado, debatido y opinado con nuestros analistas, magníficos analistas, sobre los temas que son actualidad. La próxima semana les propondremos más asuntos y nuevos invitados. Hasta entonces, cuídense mucho e intenten ser felices.